least I can still drink blood. All right, one more bite, and I'm done for the night. Pues muy buenas a todos, amigos de YouTube. Seguimos en una sesión más de directo con el Vampire de Masquerade. Así que, bueno, continuaremos donde lo dejamos el otro día, que creo que acabamos un bloque, una sección del juego. Y lo dejamos aquí justo cuando empezábamos, diría yo, que un nuevo capítulo, una nueva sección de este juego. Así que, bueno, no hemos explorado nada porque ya nos quedamos aquí en el bar del recinto de este. Así que, en principio, nuestra misión es ir a hablar con no sé quién, pues lo estoy tapando yo y no lo veo bien. Tenemos que ir a hablar con alguien a su apartamento. Así que, bueno, antes de ir, quizá podamos hablar un poco con la gente que hay por aquí y a ver qué nos puede contar. No sé, los que estuvisteis el otro día, pues, bueno, ya visteis cómo se desarrolla un poquillo la historia y al final, bueno, es un poco lento en algunos puntos el juego, pero bueno, ya habéis ido viendo que es un juego que va un poco de investigar, de mirar en cada esquina lo que hay, lo que deja de haber. Y bueno, es de tomárselo con calma, la verdad. Tiene algunos puzzles que también están entretenidos. Y bueno, es un tipo de juego que no me esperaba yo que fuera así, pero bueno, tampoco me está desagradando del todo. Lo que sí que es cierto que no es un juego de acción propiamente dicho. Pero bueno, está bien como el estilo de juego que tiene, está entretenido y bueno, puede entretener y hacer que pases un buen ratito. Así que bueno, que por eso supongo que lo sigo jugando y bueno, los que vais entrando y los que lo veis en diferido, pues bueno, pues espero que evidentemente entiendo que en diferido no os traguéis 3 o 4 horas de vídeo directo, pero bueno, lo poco que podáis ver, pues espero que os parezca bien y os guste, os entretenga un poco si no conocéis este juego que bien, ya dicho sea de paso, pues es un juego que tiene ya un tiempo, quizá 2 o 3 años, no lo sé exactamente, pero por ahí va más o menos. Así que bueno, de momento pues vamos a seguir un poquito con lo que nos puede ofrecer el juego, a ver cómo podemos avanzar o cómo avanza y iremos viendo a ver qué tal. The interest certain people have taken in her has given me cause for concern. Maybe that's something you should talk about with the person in question. Do you think you'll embrace her soon? As soon as possible, once the prince gives me permission. You met Fang at MIT, didn't you? I first discovered her by reading one of her articles. What does she write? She studies the blue economy. To each his own. I don't even know what that means. It's about hope. A hope of making up for centuries of exploitation. Since when are you concerned about that? Since I saw Beryl poison our kind. Blood or money? I've never embraced anyone. Nunca he dado un abrazo a nadie, dice. No sé, es un poco sosa, ¿no? Así. Si nunca le ha dado un abrazo a nadie, hay que ser un poquillo... eh, abrazar a alguien tampoco no creo que sea muy pedir demasiado. Preguntaremos por qué, porque... How come? The story of my life and my unlife. Y de I mí have no no vida. fortune, mortal or otherwise. By choice? Yes and no. When things weren't so strict, I could have asked, but I didn't have anyone in mind. Not like you and Fang. Now it's too late, as I've clearly been made to understand.
You shouldn't have any regrets, Sylvia. Sometimes your progeny can be quite a disappointment. I've already heard that from my own parents. Be that as it may, I hope the prince will allow you to do it. I don't know. I hope last night isn't weighing on you too heavily. I'm all right. The prince won't base her decision on just that. You've already proven your worth, Mr. Bazori. We'll see about that. I'd better be going. See you. Bueno, tampoco no es que nos haya explicado nada muy interesante. Tenemos aquí unas víctimas aquí para, supongo que para alimentarnos. Lo que pasa que, bueno, estamos, ahora mismo al menos estamos a tope, diría, de todo. Aquí hay otra víctima que camina por aquí. Supongo que habrá salido de servir a ese de ahí de la habitación. A ver, esta mujer que nos dice. Bueno, parece que no tiene muchas ganas de hablar, la verdad. Esta mujer de aquí. Bueno, voy a pasar por aquí, que diría que la otra vez que estuve aquí esto aquí estaba cerrado, o no podíamos avanzar por aquí. Así que... Uy, que me llaman. Bueno, un mensaje, un busca parece. Bad timing. I'm going to have to choose. Help Caius or speak with Beryl. Tenemos que elegir. Entonces, ¿qué vamos a ayudar, supongo que a un amigo o vamos a hablar con el que teníamos que ir a hablar en un principio? Pequeño dilema ese. Yo no sé, la zona esta no sé qué es bien, porque... Parece como una sala de estar esto. Bueno, me parece que vamos a ayudar a este que nos ha enviado el mensaje del busca. Me parece que decía que teníamos que coger el ascensor. Así que si no recuerdo mal, no sé si es este ascensor, supongo que sí. O otro que había por ahí hay otro. Supongo que será este. Vamos a probar, a ver. Llama al ascensor, pero bueno, está aquí el ascensor, ¿no? Despacho estanciero del consejo... Cuartel general. Bueno, teníamos que ir a un parking, pero no sé si... Estoy ahora dudo, si es este ascensor o no. Voy a probar en otro lado, a ver. Very well, Mr. Sheridan. Please excuse me. I've been at this for hours. Llevo horas con esto, es un goal este pone. Y parece que están desmantelando el archivo este, que antes no estaba tan desordenado. No creo que hagamos nada extraño por aquí. Pues en teoría ya no teníamos que venir por aquí, pero... Bueno, en teoría, eso a la práctica luego... Mira, ahora hay aquí gente y todo. Mr. Bazori, if you've got a question, take it to Ms. Bosley. Sí, no me va a decir mucha cosa esta muchacha. Ahora hay gente aquí en las oficinas estas, parece. Caleb, you don't come here often. Sorry, things are a little hectic here. As you can see. What's going on? Code Red. We're destroying all of our files, following protocol. You're destroying all our files? No, not everything. Obviously. Some information needs to be saved. The rest will be a treasure trove for anyone who wants to harm us. That's what's got to disappear. It's a huge undertaking. And of course, Hazel's putting major pressure on me. She's normally a little high-strung,
but you can imagine how much worse it's become. It's her job. She's trying to keep us from going down with the ship, no matter the cost. I agree. And you know how much I love Hazel. But it's starting to get hard to manage. My efficiency might be the stuff of legend, but even I make mistakes. How about you? Is everything all right? After last night, who could say that? I mean, you know, your condition. My condition? You know, you're the eldest among us now. Eres la más mayor de todos, dice. No sé bien a qué se refiere con eso. Le preocupa que vayas a desaparecer. Voy a decir esto, a ver. Are you worried about me, or the void I'll leave behind? You're an essential asset for the Camarilla. You disappearing now would be one of the worst possible things that can happen to us. It's true that reliability is a virtue in decline. Don't leave us. That's all. For Hazel's sake. I've got my own reasons to stay. I was wondering, what is it like? Do you hear voices? Does it come at you all at once? Es demasiado joven. Vamos a decirle You're esto, a ver. young. You'll see when the time comes. But you won't be able to do much about it. If you can resist, I can resist too. If you say so. Listen to us. Talking about growing old, like mortals do. Solo hay opción con esta y... Pasa que la otra también puede focalizar y seguramente me empatará y estaremos aquí. Es que esto es un poco así, de este juego. Voy a probar a ver, pero seguramente focalizará también la chica esta y a ver qué éxito tenemos al final. Ah, pues no ha focalizado. I know you, April. Muy bien. I've never seen you Pues so mira, concerned. estupendo, oye. I don't know. It's just that, with Hazel, Es we verdad, es que me managed to parece find que the red cogí sword. We un, finally got our un chance to objeto o get algo one of those. que me parece But que no ever podían since last night, focalizar I get the feeling that it's los all oponentes come contra los que hacía esto. Ahora no lo recuerdo Supposed to bien. that, indeed. Tengo que mirar We por all eso. have something to lose. In spite of it all, we just tend to forget that. Until it's too late. You're talking like the kind do. You're no better than the rest, Caleb. You have more to lose than you think, and you should be on your guard. What are you talking about? You know very well. I've already said too much. I really need to get back to work. Good luck. Bueno, parece que se le escapa un poquillo la lengua en algunas cosas, pero ya nos vendrá bien, supongo. Esto entiendo que será lo mismo de lo que ya había. Entiendo yo. Only Hazel would listen to me. Y este ascensor no se puede llamar. Yo supongo que sería el ascensor ese que hemos visto antes, pero como tampoco lo tengo claro, pues no creo que cueste mucho tampoco ir a chafardear un poco a ver que este de aquí tampoco creo que sea. Sí, yo creo que sería aquel de allí que hemos entrado al principio y que habrá que ir para abajo. Así que vamos a ir para allá. Que yo creo que ya es eso lo que hay que hacer. Pero bueno, quería ir a investigar eso antes por lo que pudiera ser. Así que iremos aquí al -1 este. A ver qué pasa aquí abajo. We're waiting for Mr. Lito's signal. Until then, if you have any questions, save on. Got it? No problem. Great. Weren't you the one who was doing surveillance on the Roxbury bunch? No, doesn't ring a... Servants and their loose lips.
It's practically your second home here. Bueno, parece que no, que siguen hablando entre ellos, aunque les dé. Everything we're doing here, it's a bad sign, isn't it? Pues nada. I want to report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Oh, there you are. Aquí estoy, sí. Follow me, please. We'll speak Se le ha quedado in mala private. cara a este. Sí, en principio era este el que ha enviado el mensaje. Que quería hablar con nosotros o quería que le ayudáramos. Y yo supongo que esto es lo que ya había aquí. Claro, no lo recuerdo, pero me voy a examinarlo Tests from the Red Sun on. por lo que pueda ser. Pero dirá que esto ya lo habíamos visto. No, pero como puede haber algo nuevo, voy a hacer un repasillo así rápido también. I don't get the feeling our interrogations are getting anywhere. I think we should bleed them a little before we question them. We're too easy on them. These servers hold all of our secrets. I understand why they're so well protected. Dejan wanted to warn us about the Hartford Chantry's favorite rituals. He doesn't trust Deneb Osborne. Ya, esto diría que no lo vi la otra vez, esto por eso. O al menos no diría que no hackeé el ordenador este. Diría yo. A lo mejor sí, no me acuerdo ahora, pero no me suena. No me suena de haberlo hecho, ¿no? Y de abrir esto diría que tampoco. Looks like everything is in order. Vale, parece que no hay mucho más por aquí. Y por aquí abajo, por aquí sí que no he ido. No sé si ir a algún lado. En teoría tendría que seguir al chico ese, el cayurleto ese, que se había metido por aquella puerta, pero If you go see her, don't go easy on her. no sé dónde estamos, la verdad. Mr. Bazori, are you here to lead me to the slaughterhouse? If I wanted you dead, I'm afraid you're only delaying the inevitable. did anyone question you? No. I was brought here, and now I wait. I think the situation is so dire that a lowly servant isn't high on their list of priorities. Indeed. I already gave my report to the prince. They know what to expect from you. I was just following orders. Business as usual. Even if that won't make the slightest difference. You were serving our enemy's interests. That stops now. Who do you take orders from? There's no way of knowing. I just follow orders. Normally I get my instructions through messages. They're not signed. Normally? Do you do this often? Yes, I'm often sent out into the field to do your dirty work. Protect your masquerade. Keep an eye on your interests. I'm your grim lackey. But we're not so different, you and I. A mí nunca me han encerrado aquí. Bueno, ya es un paso eso. Vamos a decir esto a ver qué pasa. Unlike you, they've never locked me up in a cell. Unlike you, my endeavor last night was a success. Remember your place, Lehane. We are clearly working for opposing interests. And
All I can say is, you don't know to send for a high-caliber cleaner like me if you're not somebody important. Somebody important? Yeah, it's flimsy, I know. But not even I know who's behind it. And you only have your kindred friends to blame for that. Pues hemos tenido suficiente, parece. No queremos saber One more más. thing. What? What have you heard from the outside? Everyone's lips seem sealed since I got here. Do they at least know who hit us? The Second Inquisition. Really? Who'd have thought the great Hazel Iverson would be driven out by Kyne? Show some respect for your prince in the few hours that remain to you. Farewell, Mr. Bazori. Pues hasta luego. A ver qué nos dice este buen muchacho. O muchacha. There's not much more you'll be able to get out of this retainer besides blood. But go ahead. No puedo pasar por aquí. If you ask me, there's not much more you'll be able to get out of this retainer besides blood. But go ahead. James, isn't it? Jason Moore's bodyguard. Yes, Mr. Bazori. I've got some questions for you. I've already answered so many questions. Bueno, vamos a ver qué averiguamos de esto. No sé si tenía que venir aquí antes o después, pero he venido ahora. Como en teoría tenía que ir a hablar con el Caius ese. You were supposed to bring him here, weren't you? Yeah, but he said he had to get some documents from his place, and then he sent me to his office. At the time, I didn't think too much of it, but looking back on it, he was really doing everything he could not to leave with us. You should have been more attentive. Pero bueno, supongo que si se podía bajar aquí, será por algo también, supongo yo. I had a hard time finding what he wanted. He wasn't very clear about where I'd be able to find some specific invoices. You lost precious time. You weren't his hand servant. When I came back, the police had the whole place roped off, so I came straight here. And since then, I've done nothing but answer questions and wait. How naive. Moore was at the party. So were you. Yeah, I don't like to talk about it. No quiero hablar de ello, no quiero saber nada. Hostia, no me va a quedar ahora... Estoy a cero, vaya. Tenía un buen porcentaje de... Tengo algo para... A ver si tengo algo para tomarme. Para recuperar de... No sé cómo se llama ahora esto, nunca me acuerdo. Sí, mira, a ver, lo del reloj este. Tu oponente no puede focalizar mientras lo estés haciendo tú. Ah, bien. Eso es lo que... Pues antes no podía, vale. Esto restablece 5 puntos y pues me lo voy a comer esto, me parece. Para recuperar un poquito de voluntad se llama el de este azul. Entiendo yo que ahora lo puedo utilizar, vale. Pues en teoría con que use uno ya estará, ¿no? Vamos a calmarlo. Tendremos éxito. Va bien eso el reloj ese, la verdad. Pues si ellos no pueden focalizar, pues la verdad que me aplana bastante el camino para poder convencerlos. O para que tenga éxito, sin más no, eso. Why? He was waiting for Mr. Underwood. He kept asking for him. He had invited him to the party, I guess. Moore was in a hurry to see him. What about the attack? It was fast and bloody. I've never seen anything like it. Heavy caliber, surgical precision. It's a miracle we made it out of there. I don't believe in miracles. It was like they knew exactly where to shoot, like they had specified targets.
You were nobody to them. At best, collateral damage. How lucky. I don't know how anyone could have made it out of there. Those guys weren't amateurs. We lost a number of people. We're still searching. Good luck. Do you know what's going to happen next? I have no idea. Nobody's telling me anything. Do you know? The Prince will determine your fate when she has time. I'm not a high priority, am I? I wouldn't be in a hurry if I were you. I could still be useful to the Camarilla. Please. I'm not the one who needs to hear it. I must leave you. I get the feeling I'll be staying here a long time. Pues ni idea, pero podría ser. If there's another attack, I don't know how I'll survive. Supongo que si he podido hablar con esta gente. Aquí ahora es porque no creo que altere mucho el orden de las cosas. Iremos ahí arriba a hablar con el Caius este, que en teoría nos espera en la sala esa o en la habitación esta de aquí donde he entrado. Caius Leto. A ver qué nos dice. Hola, muchacho. You wanted to see me? Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. To what do I owe this honor? I need you. Something's come up. On the night of the attack, someone sent a message to an unauthorized recipient. Destinatario no autorizado. No sé qué problema hay, la verdad. Could be a major one. Not a lot of people can do that, you know. You wouldn't be trying to cover up a mistake, would you? What? Are you crazy? Why would I tell you about it if I was involved in it? Maybe you're afraid that we'll find out on our own. If I wanted to do that, you'd have no way of knowing it. Is that supposed to reassure me? It's supposed to prove my sincerity. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. Supongo que será una persona, ¿es? A ver las pruebas, a ver qué dice. What you're telling me is extremely serious. I hope you have proof. If I did, do you think I'd be asking for your help? But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. I don't know. Jara has most likely been destroyed by now. Do you have any evidence supporting what you're suggesting? Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can? Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find anything that ties her to any of this. And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the Prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. You in? Bueno, vamos a aceptar, ¿no? Ya que hemos venido aquí. Maybe go and take a look around. Great. Sí, ¿no? I found a key to her room. Take it. Thanks. It's our last chance to recover the data from Jara Drory's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, I'll know. Fine. I'll go see what I can find. Thanks. One last thing. Uh-huh.
If you could keep this just between you and me. Fine. And don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Muy bien. Pues habrá que ir a explorar un poco el lugar este. Pues sí que era el número ese del que habíamos visto en la habitación de los servidores. Pensaba que no me iba a acordar, pero me he acordado al final. Bueno, a ver. A ver qué averiguamos por aquí. Bueno, no sé si ha servido de algo el ver esto, pero... Security has been increased to the maximum. I've never seen anything like it. Security has been increased to the maximum. I've never seen anything like it. Bueno, pues vamos allá. Te siguen aquí a mí. Ah, bueno, revela sus... un vampiro y un go. Muy bien, oye. Es bueno saberlo. Supongo que tendremos que ir a... aquí, ¿eh? Hay que ir. Aquí o al 1. Ahora no lo sé, si es aquí o al 1. Supongo que será al 1. Entiendo que este es el... ¿Dónde está el bar ese que estábamos? Entiendo yo. Vale, lo vemos rápido esto. Sí, ¿no? Aquí es donde... Y supongo que aquí no hay que ir. Supongo yo. Así que iremos al 1. Que no sé si antes podíamos ir o no. Bueno, voy a dar un paseito por aquí a ver qué... A ver qué se puede hacer. The prince didn't ask you for your opinion. Hazel can't just ignore me and then call me in like this. Now get Son out of here vampirillos. before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Ah, bueno, claro, me meto aquí en la habitación de este buen muchacho. Asshole le dice. Esta habitación, por eso, no sé si es la primera habitación donde empezar el juego, me parece. Juraría que sí, por eso. Let's see if Caius was right. Sí, yo diría que sí.
Jara has always been wary of new technology. Insertar pincho espía. A ver. Bueno, no diría que no tengo el código de esto. Pero voy a mirar más por aquí a ver qué más tenemos. Y las notas estas que parece como unas indicaciones de algo, pues no sé de qué bien ver. Que no sea de esto a lo mejor. Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Vale. Yo creo que sería pulsar, girar a la izquierda, no, girar a la derecha. No, va a ser que no, ¿no? Muy optimista por mi parte, me parece. Bueno, pero ahora está eso ahí. Antes, cuando empezó el juego, no estaba como si fuera una ilusión o algo así. Hasta físicamente. Espera, que diría que tengo en el inventario esto, las notas de esto. Ya que es esto de aquí, ¿no? Diagrama completo. Vale, o sea, sería primero a la izquierda, 2 a la derecha y el botón. Entiendo que sería así. A ver si funciona ahora. O sea, sería a la izquierda, derecha, derecha y botón. Ahí está. Muy bien. Jara was conducting her own investigation. There is no way Caius would be expecting that. Bueno, pues parece una conversación entre un tal Aquila o Aquila o como lo quieras llamar y un tal Corvus. Muy bien. Es un nombre muy apropiado ese. It appears A mí ya me lo llevo y todo esto. them. Guay. He and Jara may have been looking for the same individual. Vale, pues esto de aquí ya está. Aquí no sé si habrá algo, no lo parece. Y el ordenador, ¿no? Pues vamos a poner, insertar el pincho espía este. Conectar el pincho, a ver qué... A ver qué pasa. Tarda un poquito en cargarse. Parece un ordenador lento, pero... Recuperar el pincho, ¿vale? Pues lo recuperamos. I think that's everything. Now it's Caius's turn. Lo que sigue teniendo una contraseña esto y no... Diría que esta contraseña sí que no me suena de haberla visto en ningún lado. Diría yo. No, pues por aquí... Jara has always been wary of new technology. Y aquí tampoco ponía nada, diría yo. Que pueda parecerse una contraseña con números. Y la de abajo no creo que sirva la misma. La que hemos puesto antes.
tuviéramos lo de hackear, pues lo podríamos hackear, pero... Hello, Mr. Bazori. Mr. Leto asked me to wait until you were done. He also told me you'd have something for me. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. Vale, pues parece que esta misión, o lo que sea, ya la hemos acabado. Y ahora diría que sí que es un goal, amigo mío. A ver qué dice. Sorry, Mr. Bazori. Miss Jory's quarters are off limits. What's going Ah, on? bueno, no pasa nada. Mr. Leto's orders. We've got to clean up. Bueno, es curioso que la orden es el mismo que me había mandado entrar aquí, que no se pueda entrar, pero bueno. Ya hemos hecho en teoría lo que teníamos que hacer, así que... I've seen princes come and go. In the end, it always comes down to a struggle for power between the prince and their primogen. Hazel is strong, but will she last much longer? A peace agreement that put an end to a bloody revolt. Ancilla against neonates. Camarilla against anarchs. A copy of a treatise on metal transfusion. Dijon gave it to Hazel. El libro ese con... Este aquí con el primer personaje que habíamos empezado el juego no lo podíamos leer, no podíamos saber lo que ponía. Y con este pues bueno, nos ha dicho lo que es. Parece un tratado de paz. Primera Inquisición. Vale. Y entonces esto sí que ya los habíamos leído. Pero ese de ahí que está cerrado, no. Pero bueno. Pensaba que sería más importante de lo que es, que a lo mejor lo es. Uy, por aquí dirá que tampoco había entrado antes, diría yo. It's locked from the inside. Esto está Mr. cerrado. Bazori, your child left a few minutes ago. Locked? Beryl must be out. I'll have to talk to him another time. Vale. Bueno, vamos a ver a la príncipe esta. Caleb, our Así... secret agent is back already. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. I heard you were doing business with him. It's something to do with the Rosemont Society, my foundation. Why? No voy a tener para usar esto, qué lástima. Y dirá que no me queda nada para recuperar. No, o sea. Va a ser que no. Pues una pena, la verdad. Pues no me voy a poder no insistir, sí, porque no puedo hacer otra cosa. Así que... All I
I can tell you is No that insistiré. Barrel's really the one who is in charge No of it. queda otra. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? I don't see why I would have any regrets. That's no surprise. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. But trying to influence them is pointless. You must be subtle about it, that's all. I give Mem just enough freedom so that she doesn't completely hate me. But I know exactly how to make her do whatever I want. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. No, excuse me, I have to go. Of course. Muy bien, oye. Aquí, espera, no sé si por este otro lado puedo ir. Por aquí. Ah, pues sí, mira. Que no sabrá bien qué sitio es este. Ah, vale, este es donde está la... Vale, entonces nada. Pensaba que no había estado aquí, pero sí. Pues va, me queda coger el ascensor y ir aquí a ver al despacho de la príncipe. Entiendo yo que es lo que queda hacer. Que en teoría diría que era lo primero que íbamos a hacer, pero hemos decidido ir allá a ayudar al cayusleto este. The prince is ready to see you now. Tengo cosas que hacer, dirá que no, ¿no? Just a second. I'll be right back. Un segundillo. Está la cámara aquí abajo, que así al menos veré los objetivos, ¿vale? En principio, pues ya podemos de esto, no tenemos nada más que hacer, al menos de misión. Great. Pues aquí estamos. Caleb. My prince. We were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. Vaya, vaya. Así que lo que estaban haciendo es robarle el dinero a esta gente. Y uno de los culpables pues podría ser el contable este que hemos venido investigando, que pensamos que estaba muerto en un principio, pero no. Hartford? What would be their interest in all this? Do you have a better idea? Someone here.
If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. Hostia, no sé si decirle esto o no, la verdad. Ahora dudo un poquito. No sé si decir esto o no decirle esto. Porque a saber qué puede implicar eso, la verdad. Hola, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Como lo investigaba el Caius esto, bueno, sobre la chica esta, pues no sé si decirle algo o no sobre esto. Bueno, voy a continuar sin decirle nada, a ver. I've asked for your presence here A because I ver qué have a pasa. new mission for you. Delsin was able to track down the men who attacked us. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. De 100% de éxito, eso es todo un lujo, ¿eh? Vamos a aprovecharlo. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Sending me there. That seems to be a rather bold Una decisión un poco atrevida. I didn't see anyone better for the job. Infiltration isn't really my specialty. You'll be dealing with Kine. You'll be a fox in a henhouse. I'm not worried about you. And Delsin knows how to get you in. Oh, that changes everything. They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be evacuated? Exactly. All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. Bueno, un poco así la misión o la idea que tiene, pero bueno, supongo que es lo que habrá que hacer. ¿Por qué no los atacamos directamente? Vamos a preguntarle a ver por qué no. We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island.
And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. Bueno, tenemos aquí una ristra de preguntas para hacer, unas poquillas. Ahora supongo que habrá que enterarse un poco de todo. No se irá bien, porque si no... He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. Sociedad de San Leopoldo. ¿Qué saca el Vaticano? ¿Es el Vaticano eso? La Sociedad de San Leopoldo. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bazori. Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitors, my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. Pues sí, ha habido suficiente. La verdad que nunca mejor dicho. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well, my prince. Podrías haber confrontado a tu chiquillo. Ya, pues si esto la verdad o no me he enterado o no lo he sabido ver. Pero bueno. Bueno, bien, bien. Vamos a ver. Tenemos aquí un poquito de experiencia para poner. Que no sé en qué ponerlo, la verdad. Disciplinas, a ver qué... Bueno, voy a poner en esto. Y los 30 que quedan, pues no sé si me llegará para poner algo más en algún sitio. No creo, vaya. Aquí. A 25 cuesta esta. Y si no, un personaje. Bueno, lo voy a poner aquí. Este de aquí.
Y este de aquí también podría ponerla. El otro ya no. El otro ya no llego. Vale, pues bueno. Pues lo pondremos aquí también, así. Queda un poco más equilibrado todo. Y a ver qué, si nos sirve de algo. Cambiaremos de personaje, parece. I'm guessing you tipped Bazori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. I can't stop thinking about the Chantry. I can't believe those cowards abandoned us. Demasiado. Voy a decir esto, que es culpa nuestra, a ver qué dice. La he cagado, no sé, dice. What's done is done, but you're not the only one to blame for it. Osborne also shares the blame, and I'll make him pay for it, sooner or later. Are you gonna make me pay for it too? That all depends on you. Speaking of which, I have a new favor to ask of you. What a surprise. About what Sí, I qué told you sorpresita, earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them, from the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You're in no position to negotiate, not after the Hartford fiasco. You should be grateful you're getting a second chance to prove your worth. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? No, mira, parece que el pincho ese que habíamos cogido antes, no, con el otro personaje se lo dan a esta para que lleve a cabo una misión. No podemos hacerlo a distancia. Vamos a preguntarlo a ver. There's no way to do that remotely? We've tried, but Lito's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it. So, let me get this Bueno, straight. pues vamos allá. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send?
I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The Anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us, let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. No es justo, ¿no? Preguntaremos que por qué yo. A ver qué nos explica. A real emissary. No one else knows the Anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them. I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. I'm not comfortable with the idea of sending them to be slaughtered. It's despicable. It's just politics. And it's probably your only chance to come back in one piece. What if I refuse? I won't let you. Your conscience is of no concern to me. The only thing that matters is our survival. And too bad if it keeps you up at night. The true face of the Camarilla. ¿Y qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? A ver. I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. No tienes elección. I can't just go chasing down every Anarch I know to ask for their help. There's only one Anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various Anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Pues sí, eso parece. Pues nada, es lo que tenemos que hacer. Abandonar la corte, ir a ver a los amigos anarquistas estos. A ver qué está... ¿Qué pasa? No la he visto. Don't apologize. I missed you, McAndrews. The Jefferson Library, it was hell. I really thought I wasn't gonna make it, that I wouldn't see you again. Excuse me? That's all that inspires in you? You haven't spoken to me like that since our breakup. I'm just a little surprised. What are you talking about? We never... Broke up? It's been 30 years, Amem. Pasado 30 años, what? Casi nada, ¿no? Remember, Come on. I get the feeling we need to clear up a few things. Pues sí, habrá que aclarar unas cositas. Hola, muy buenas. Muy buenas. Come on, tell me what's going on. The Warlocks. I knew their library would leave a mark. They fucked with my head. Está aquí justamente mirando que se ve que estas dos hace 30 años que han roto y la morenita no se acuerda. A ver qué dicen. And you said it's been 30 years? More or less. That seems like forever. And then again, the blink of an eye for us. Believe me, it's been a long 30 years.
When I was there with the Tremere, I saw things, glimpses of the past. It was like I was reliving certain episodes of my past. I guess that's what Osborne meant when he told me about the memories. What exactly did you see? Mi ataque. I saw my attack with the Knights. I need to know. What happened after that? Did they pay for what they did to me? It's a long story, Mem. And it's not really a happy one. That's all the more reason. I want to know what happened. It's my memory, not some game. Exactly. I don't want to see you suffer again. I won't allow it. But it's not your choice. It's not you we're talking about, it's me. I can't just sit here not knowing. I won't tell you a thing. Parece que se está enfadando y todo. Please. I said no. There's no point in insisting. Fine. Whatever you want. Pues ya está, ¿no? That's all. I'm sorry you had to go through that again. I can't imagine how upsetting it must have been. Yeah. Has conseguido un rasgo. Thank you Desahógate. for sharing that with me. I'm sorry. I've got to go. I need to take some time to process all of this. The prince is sending me out on another task. I can't screw up. What kind of task? I'm sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyways. Ya he cabreado. Ya ha dicho demasiado. Vamos a decirle esto, ya te he dicho demasiado, a ver. I'll just make your life miserable until you spill the beans. Seriously? You know how stubborn I can be when I want something. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Very well, let's move on. You're right. You should go get some rest, and do think over what we've discussed. Promise me you'll be careful. I'll try. Pues sí, lo intentaremos, a ver. Ah, mira, nos ha traído hasta el bar para hablar. Alcohol. Alcohol. I always hated that smell. Don't even think about it. Ni se te ocurra. Did you need something else? Con esta no sé si tengo un objeto parecido a eso del reloj. No. Una pena, ¿eh? Nos hubiera ido bien, la verdad. Una pena. Pues nada, voy a decir que tengo que irme porque no... I gotta go. I've got stuff to do. Just a sec. I know Hazel told you not to talk about it. But please, at least tell me where you're headed. You're unbelievable. The air is thick in here. You can understand my concern, can't you? I'm going to see the Anarchs. What? It's a long story. I'll explain when I get back. I've really Pues sí, es una larga historia, la verdad. Be careful, ma'am. Es una larga historia, así que... De momento... Vamos a... A ver, que había salido algo más aquí. Sigue explorando el lugar antes de marcharte. Usa el ascensor del despacho de April Bosley para ir al apartamento de la príncipe. Así, tengo que ir a su apartamento antes de irme.
El ascensor del... Supongo que será el... Ese no creo, será el que... Ah. ¿Cómo será este de aquí, entiendo yo? April Birthday, dice. Será mejor que me dé prisa. Bueno, otra vez por aquí. Pero ahora no está la muchacha y... Pues cogeremos el ascensor este a ver... A ver qué. Que supongo que vieja bruja dice. Bueno, entiendo que... Entiendo que aunque no haya vuelta atrás ya será esto lo que hay que hacer. Muy bien. The Swan's Nest. I hope it's worth it. Vale, tenemos eso por ahí sospechoso. Vamos a ver esto de aquí. Tarjetas de visita del club. Ah, es un consumible. Bueno, ya nos irá bien. Y mi querido Dayan. Vale. Supongo que por aquí poco más. Tenemos esto del... Parece una partitura musical, así a simple vista. Inspeccionar. Sí, ves. Y nos marca aquí... Pues varias notas. Nos dice un si, un fa, un re, un la y un do. Si, fa, re, la, do. Bueno. Y hay aquí un violín, supongo. Pero no lo podemos coger el violín. Bueno, no sé si será importante acordarse de las notas esas, pero miraré de acordarme. Si, si en algún momento hace falta. Tenemos algo más por aquí. Confidencia. Su eterno servidor. Es el eterno servidor. Usar llave. Pues mira. La llave no la tengo. Pues los libros podrían ser notas musicales, tranquilamente. Unas marcas en la pared. Eso quiere decir que a lo mejor se puede deslizar o algo en la pared. Inspecciona. Vamos a ver. Sí, no, falta algo, ¿no? Muy bien. Eso casi lo podríamos haber deducido nosotros también. Vale. Y aquí, ¿qué dice? ¿Y qué puede faltar ahí?
Supongo que eso es una puerta que de momento no se puede pasar. O está cerrada de momento, parece. Y... a ver, ¿esto de aquí qué es? Vamos a leer primero. Child before Miley? Shit. I had no idea. Seeing as how it ended, I'm not really surprised. Y el Auspex este, a ver qué nos lleva esto. Pues bueno, nos ha llevado a un lugar, parece, pero no sabemos qué lugar. No lo reconoce, dice. Parece que haya nada aquí. Y por aquí tampoco. Coger. Cisne en miniatura, pues mira, diría que eso es lo que falta ahí donde está el cisne. Tiene toda la pinta. Así tontamente. Está aquí. Hazel's always one step ahead. Vale, pues no creo que se pueda hacer mucho más aquí. Yo diría que hemos cogido la piececita que era aquí donde el cisne está. Y porque aquí no creo que haya nada más. A ver, amigo cisne. Ah, mira, toqué bien, ¿ves? Hemos cogido la llave, ¿no? La llave de aquí, del de este. Inspecciona. Vale, empujar. Voy a recordar, yo creo que eso es la partitura, voy a recordar en las notas bien cómo van. Y empujaremos los libros con... En principio con el orden que pone aquí. Que si fa enrelado. Si fa relado. Vale. Pues vamos allá. A inspeccionar. Sí. Uy. Que no se vuelve para atrás. Yo pensaba que se quedaría. Fa. Re. La y do. Ese ruido algo se ha movido. Ah, pues mira. Lo hemos hecho bien y todo, ¿eh? Muy bien. Supongo que será la puerta esta que había aquí, o lo que creo yo que era una puerta que hay aquí. Entiendo. ¿O no? Pues no. Pues será algo de por aquí entonces, que aquí ponía que había unas marcas en la pared. Ah, mira, ves esto de aquí, vale. Pues esto de aquí es, entonces. A ver, vamos a ver este que no se ve. Always politics. What's her game? Is this how she thanks her allies? So Hazel has her Uy, eye on my pensaba que había cogido el otro y he cogido el mismo, me parece. Que sí, hombre, que sí. What's her game? Is this how she thanks her allies? Quiero tirar para atrás, no puedo.
Ahora sí. Va. That explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. What a creep. Bazori is a loyal dog, and Hazel's got him on a short leash. Bueno, un poquito de información que Hazel said no sé hasta qué punto nos puede servir. O supongo que no servirá. If Leisha were to find out, Hombre, si esto está tan escondido aquí será por algo, entiendo yo. Vale. Y pues yo creo que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí, pues se nos ha ido la... No, quería cerrar el destaque. Vale. Claro, no se puede volver atrás con las cosas para que... Pues para que no parezca que ha habido alguien aquí, pero... No parece que se pueda hacer eso. Yo pensaba que esto sería una puerta o se abriría o algo, pero no... Va a ser que no. Vale, pues... a ver. Me sitúo un poquito. Supongo que ya nos podemos ir de aquí. Debería irme, pues sí, ¿no? Eso parece. Debería irme. Sí, me voy a ir porque aquí en principio no... Los objetivos de aquí están ya hechos. Ya tendré que abandonar la corte e ir a hablar con los amigos anarquistas estos, ¿no? Ahí está. Hasta luego. but I have to find them first. Bueno, muy bien, oye. Sobre la alternativa esa de lo que podría haber descubierto, no sé. Supongo que sería hablando con gente del bar, entiendo yo, porque si no, no sé dónde. Y lo de la gilda, pues no lo tengo muy claro tampoco. Pero bueno, es lo que hay. No se puede hacer otra cosa. Así que vamos a ir para adelante. A ver. Este tiene 3 en mental, ¿eh? Le puedo poner otro aquí. Puedo poner otro. Ya me ha comido bastante de experiencia por eso. Este ya cuesta 60 y disciplinas, pues dudo que lo pueda poner en algún sitio, ¿eh? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? No, no creo, vaya. En esta, cuesta 5 solo. Pues ahora, pues se lo ponemos el... Este ya no, ¿ves? Vale, yo creo que no voy a poder hacer mucho más. Coste 10. 30. Vamos que tenga un poco de retórica o que... Una muchachina lisa esta. O psicología. Pues en diálogos, puedo focalizar. Bueno, pondremos en la retórica. Y ya. Para adelante. Vale, pues vamos allá.
Oh. Hola. Empezaría un mal despertar, ¿no? Como si hubiera estado de fiesta toda la noche. Es verdad que esta es la que tiene la cría pequeña que se puede hacer invisible como nosotros. Así nos hacemos invisibles. Tenemos el disfraz y esto de investigar también, vale. A ver, con esta que hay que hacer, ve con Hasley. O sea, tenemos que ir a ver a la chiquilla, entiendo yo. No creo que haya nada por aquí para ver. Que no hayamos visto ya, claro. Ah, bueno, pues he cogido el consumible ese. Bueno, que no se irá bien. Pero bueno, esto de la cartera ya lo habíamos visto. De hecho, no hay nada. Vale. Pues vamos a ver a la pequeñaja, a ver. Que está, la tenemos ahí. Pues ya sacada. Ah, pues lo que hay, ¿no? Ir a hablar con ella. Vamos a dar una vueltecita a ver qué... Pues tenemos esto aquí que no se examina. Vamos a examinarlo a ver qué. Examinar así normal, ¿qué dice? ¿Cuántas horas me habré pasado en el sillón? Pues a saber. Y con la Auspex. I told you, I destroyed her. I have to believe you. Apparently, I don't have a choice. You should have told me you wanted proof. We did what had to be done for everyone's safety. Without getting the Council's opinion, Miss Iverson. And forcing my hand. Enough. Not another word. That's my final warning. Bueno, estaba ahí al principio hablando con el doctor ese. Tú no lo había visto por eso. Así que, bueno, entiendo que será lo mismo si lo vuelvo a dar. Ahí tenemos por aquí... Ahora, realmente no sabría decir si esto ya lo había visto o no. Pero bueno, echaremos así un ojo por si sirve de algo. En algún momento del juego. Y vamos a cerrar el cajón, este también. Si soy capaz. Ahí está. El ordenador que ya pusimos aquí un disquete y todo eso, examina. Claro, solo sería el de este, ¿ves? Insertar segundo disquete, o sea, tendría que haber otro. Ya pusimos uno. Disquete 1, ¿ves? O sea que en teoría tendría que haber otro disquete. Lo que no sé si estará aquí ahora o será luego más tarde. Pero como parece que vamos revisitando los sitios. Richard often asked me. Pues ahora me obligan a repasar las cosas otra vez, porque... Richard always liked masks. Contemplar. Los hijos de Malkav. Bueno, vamos a hablar con la chiquilla porque no creo que haya mucho más aquí, la verdad. Y si lo hay, pues mala suerte. Hey, Pumpkin. What are you looking at? The picture is scary. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No, but... Yes, I know. It's Richard. He was angry, but he wasn't angry with you. You know... I don't think he is.
He doesn't like me following you around. Yes, but it's because he worries you'll get hurt. Pumpkin, there are much more serious things going on right now. Those people who put us into boxes. Yes, them. But don't be scared. Mommy's here. I know. I won't let anyone hurt you. Ever. There you are. Where have you been? I've been looking for you since I got back, but... The prince hasn't given me a moment's rest since I returned. I won't hide the fact that I was happy that you were the one to... well... That I informed them about the Second Inquisition. Yes, I can imagine. Are you still angry that Hazel let me out? Don't you think there are more pressing issues here? See? I told you so. That's enough. I'm not venting frustration. Can't you see that? You're confusing a wounded ego with my professional concerns. I appreciate you worrying, but... Yes, I'm troubled by the faith that you place in Hazel, and I have good reason to be. She didn't follow your treatment protocol. Usually, I give you your treatment when you awaken. You're not stable, Leisha. Enough with that already. You failed miserably with the mission the Prince gave you. That's proof of it. What do you mean? You didn't bring Miley back to the Prince, for starters. You slipped up. What do you mean? I was sure that... You'll become more and more overwhelmed by your visions and your hallucinations. All this because she's afraid. Hazel has become dependent on you. What, with the SI on our doorstep? I don't find it surprising to be afraid. What, with everything they've learned about us? And what they just did? Our Prince fears losing her throne more than her head, believe me. She needs your premonitions to help her anticipate the future, to try to influence the course of events. Sí, muchacho, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Wait a second. I don't see how my visions can help her. Nor do I. Our visions are nothing more than possible metaphorical futures. Excuse me? Pardon me. Dropping the professional jargon, you only see things that could possibly happen. But then why are they so important to her if nothing is certain? Perhaps she wants to see if it's still possible to change the course of events. But they're never very specific. And I hardly remember them. Why is that? All I know is that she's kept me distanced from you a few times to seek your help. Often you didn't have any precise memory of what transpired, or only partially remembered it. Is she manipulating my memory? It would be the best way for her to keep your visions for herself, but I can't be sure of it. Here's a dose of your treatment. Take it immediately. This will rid me of my premonitions, is that it? I don't have time. La dosis de tratamiento que parece la petaca de whisky, vaya. La dosis de tratamiento. Leisha, Halsey isn't real. What? It's not true, is it? You're the only one who sees her. No. Our family has a gift for seeing things. No, Halsey is my daughter. In your mind. It's always difficult to pull you away from her. That's why I try to treat you as soon as you awaken, to keep Halsey from reappearing. He's lying, Mom! He hates me! You're either lying or you're wrong. I don't know which, but it's not true. Leisha! But Hazel sees her. When your hallucinations increase, your premonitions do too. They become more specific and more reliable. And that's what the Prince wants. But you grow increasingly catatonic. Halsey starts to take over. No! I don't want you to leave me! Enough! Shut up, both of you!
It's just you and me, Leisha. Oh, no. He's a liar. It's not true. I regret having to inflict this terrible shock on you, each and every time. Every time? Leisha, the prince wants to see you. Immediately. Yes, of course. Just a minute. I'm not supposed to be here. I should have left for the Red Salon already. Why? No, you can't just leave like that. I have too many questions. Hazel doesn't like to wait. We'll have time. Go now. Obey the prince, Leisha. Stay where it's safe, and above all, drink. There. I'm coming. Leisha, I wanted to thank both of you for... The prince sees me. See, Mom? Richard's a liar. Are you all right, Leisha? You seem... Quit pretending. Come now, Leisha. What's wrong? You've been pretending to see Halsey since the very beginning. Why did you lie to me? Lie to you? I didn't lie to you. Halsey is part of you, and I accept you just the way you are. That's all. Claro, con esta seguro que no tengo objeto tampoco para... O sí, a ver. Pues el oponente no puede focalizar. Pues bueno, nos puede ir bien esto entonces. Hay intimidación, psicología o retórica. Tengo más posibilidades con la psicología. Bueno, pues intentaremos la psicología, a ver si hay suerte. Espérate. Pensaba que no podía focalizar el de este con el objeto ese que llevo. You've been manipulating me because you're afraid of the future. I fought hard to earn my place. I don't want to lose it. Yes, but why have you been manipulating me? Manipulating you? I've done nothing of the sort. It's not as simple as that. Hallucinations, premonitions, these visions are part of you. So, Halsey, you're calling her a vision? I don't think Halsey is putting anyone in danger, especially not you. I don't think anybody should tell you to change who you are. But you were pretending! You lied to me, damn it! Show some respect for your prince. You're blaming me for taking a step into your world. Should I have laughed at you behind your back, like the others do? You're wrong about who's trying to manipulate you. I don't know. You don't trust me. I think I'm a little confused. Mom? I don't understand. Why are you saying that? Listen, I'm sure you weren't expecting it. I would have rather spared you all of this. But Richard is convinced you're better off without Halsey. Yes, he told me that. He told me that if Halsey stayed, I'd have even more visions. That's true, as far as I can tell. And that I'd end up unable to tell what's real from what's imaginary. He's even provided me with a treatment. Oh. Well, it's up to you to decide if you want to take it. Of course. El tratamiento que parece la petaca de whisky. El tratamiento. We need your help. Our family is in danger, Leisha. I don't know if I can. I don't really feel like... The Second Inquisition is here. You saw them yourself. Mom? Mom, I'm tired. This isn't fun anymore. I want to go home. Please? I'm tired too, Sugarfangs.
You need to help us. Colmillitos, le llama. Bueno, vamos a aceptar a pesar de todo o decirle que nos está usando. Lo que pasa es que, claro, nos está diciendo que en teoría la chiquilla esta es como una alucinación que tenemos nuestra en la cabeza y que no es real. Entonces, claro, te pilla un poco así como por sorpresa. Vamos a decir que aceptamos a pesar de todo, a ver qué pasa. Y a ver lo que cree concretamente de nosotros. An opinion about what's Lo going que pasa es que con la chiquilla no sé qué pasará bien, ¿ver? Don't take it like that. Others are less scrupulous than I, believe me. What are you talking about? Richard, for one, who has manipulated your memory multiple times. What? Ask him about it. Just know that there are far worse than me creeping around you, Leisha. Mom? It's not as simple as that. I don't choose when they happen. Mom! Mom, listen to me. Yes, sweetie. What is it? There's no point. The swan will lose its head in 2 days. I just saw it. We know, Mom. What's going on? Leisha, is Halsey speaking to you? What is she saying? La van a destruir, está claro. Claro, nos confirma, con lo que dice ahora, nos confirma de que la príncipe esta no ve a la pequeñaja, a la niña. Y claro, esta que tenemos en pantalla con esos ojos así tan grandes y redondos, pues también está un poco como flipando, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos contar eso de la visión. Lo contamos, vamos a contárselo. ¿Va? A ver qué dice. It's a swan. It'll lose its head in 2 days. But that could mean a lot of things. It's not very clear, you mean? Nothing's ever certain and... Of course. El cisne supongo que hará referencia al cisne que tiene esta mujer, la príncipe, en su habitación, que antes lo hemos ido a ver con otro personaje que hemos estado explorando por allí. I won't believe it. Hazel, Please leave. I need to think. Supongo que hará referencia al cisne ese. Que este personaje no lo ha visto, pero hemos estado en la habitación de la príncipe con otro personaje, que sí que lo hemos visto. Y ahora, pues no sé, como no agarré la petaca esa que le han dado de medicina, he hecho unos tragos ahí bien buenos. Richard or Hazel. Please, Mom. I'll be a good girl, I promise. Ahí está, la medicina, en forma de whisky. Ahora tenemos que decidir, ¿no? Si tomar el tratamiento este, que no sé qué... Claro, si lo tomamos supongo que dejaremos de ver a la niña. Y si no, pues supongo que la niña seguirá con nosotros. Así que, bueno. Tenemos aquí supongo que es una decisión importante que hacer. Y no sé qué podemos hacer, la verdad. Nos la quedamos a la niña. Podemos quedárnosla, ¿no? A la niña. ¿Qué hacemos? Va. Os dejo, a los que estáis ahí viendo, os dejo un minutillo así para escribir algo. A ver si... ¿Qué queréis que hagamos? Va. ¿Cogemos el tratamiento o dejamos o pasamos del tratamiento en forma de petaca de whisky y nos quedamos con la niña? A ver qué podemos hacer. Tampoco tengo muy claro qué podemos hacer, la verdad. Que nadie se anima a decir nada. Pues lo decido yo entonces. Bueno, de hecho, gracias a los que estáis por ahí observando. Sabéis que
Si os parece bien, le podéis dar un like al vídeo también, que ya estará guay. Y nada, y para adelante, a ver. Nos quedamos la niña. Nos la quedamos. Pues va, nos la quedamos. So, we're inseparable? Like two peas in a pod? Yes. Like two peas in a pod, sweetie. Mom? What's wrong? La habitación roja. Mom? Yes, I'm fine. It's all right. It's just, I need to talk to Richard, Pumpkin. Again? No, we're happy together. It's not just you. The hallway, my memory. He has to explain this. I want to understand. All right, as long as we're together. Bueno, mira, gana un trofeito y todo. Muy bien. Ah, hostia, se acaba el episodio o capítulo este. Y parece que lo hemos hecho hasta más o menos bien, parece. Bueno, pues mejor, oye. Tenemos aquí 3 para elegir. Tenemos Vale, supongo que hemos hecho un poco una introducción a estas 3 misiones que tenemos aquí, o estos 3 niveles. Y pues bueno, pues tenemos eso de ir al dominio anarquista, el Long Island, que se tiene que infiltrar también en un lugar y vamos a continuar con la chica esta ya que hemos dejado ahora la misión. Continuamos con ella y a ver qué nos quede. Ahí está. Así seguimos, ya que lo tenemos de ahora más bien fresco, seguimos la parte esta a ver qué. Se dirige al bar de sangre de Richard, el Salón Rojo, donde espera encontrarlo y Lesha busca respuestas para las preguntas sobre su identidad, su pasado y su hija. Vale. Sí, porque si a esta en teoría le han manipulado la memoria y le han hecho varias cosas. ¿No se acuerda de algunas cosas que ha vivido? Puedo poner esto a tope, ¿eh? Puedo poner a tope esto. Muy bien, oye. Esto podría subirlo también. Veamos la sabiduría esta. Y en disciplinas, ofuscación. Esto es lo de disfrazarse. Sí, te iba a decir, no creo que se pueda subir. Que lo tenemos ya bastante. 45 por aquí nos pide. Bueno, este tampoco creo, ya.
Nos cuesta un poquito más. Y este tampoco podemos. Y este podríamos subirlo el físico. Y la retórica otro más ya no lo podemos poner. Y esto tampoco. Vale, supongo que podemos guardar esos puntos para luego. Y vamos al salón rojo este, a ver. ¿Qué encontramos por ahí? I get the feeling I've been here before. Pues seguramente, que ya habrá estado por ahí. Sorry, we're closed. Alacia! I'm so sorry, I didn't recognize you. I have to see Richard. It's kind of a bad time. There's a code red and... I know. Still in the basement. I need you to take care of it when you're finished here. No problem. And if you see Wyatt, tell him I'm looking for him. All right, if I see Wyatt... So you tell us that the SI has the address of this salon, and you come anyway! Beryl, you shouldn't be here. They could show up at any time. I know that. Why are you here? No es asunto tuyo, ¿no? Aquí tenemos el... pero... gastamos unos poquillos y muy justo, creo yo, para tener éxito, me parece. I came to get Richard. Do you know where I can find him? A ver qué nos dice con esto. Basement packing up, like everyone else. But I guess with your little memory issues, you wouldn't remember where it is. Don't provoke me. Now's not the time. I suppose no one's volunteering to stick around here. That's right, especially not me. If you see Wyatt, tell him to come downstairs to help me. It's an urgent request. Wyatt? Yes, a thin blood who works for me. He must be helping the staff. There's a lot of stuff here that could give the SI much more than just this bar. El Wyatt dirá que es el que estaba en el parking del edificio del contable. I'll let him know you're looking for him, as usual. Did you destroy the client files? Yes, it's done. Accounting? Yeah, it's all taken care of. I've just got the suppliers and the VIP files left to do. All right, I'm gonna need a badge for the basement too. I don't have one, sorry. Sorry, I've still got work to do. Accounting is done. Pues nada. Muy típico de los funcionarios, ¿eh? Están ocupados siempre, no te pueden atender. No te dan largas. A ver qué pone aquí. Si tocar el piano y cantar, me parece que no vamos a poder. Esto parece una puerta que no se abre. Pero aquí nada de nada. Podemos copiar disfraces. No sé si en algún momento dado a lo mejor nos irá bien. Hola, colega. ¿Qué me explicas todo? No estamos abiertos. I'm not here to imbibe. I'm looking for Richard. Have you seen him? Yeah, he gave orders to the staff. And then he went to the rotunda in the back. Is there someone named Wyatt here? Yeah, but he's transferring the kind right now. He shouldn't be long. All right. Muy bien.
O el ganado serán los que a los que te puedes, bueno, comer, hincarle el diente, vaya, básicamente. Porque no te los comes tampoco, sí, si no te alimentas de ellos. A ver este que nos explica. Do you have a minute? Just one. Solo uno tiene de minutos. Es un chico ocupado. Vamos a preguntarle por el amigo Wyatt, a ver qué sabe de él. Degenerate weakling done now? He's gone and gotten us in trouble again, has he? I don't know. Barrel's looking for him. He was here 5 minutes ago. He's been running back and forth to get the kind to safety. Vale, pues nada, se ha dicho lo mismo que el otro, básicamente. Ni de este ni de él. The SI was on its way and gave us orders to clean up as much as we could. I was too shaken up to see where he went. Sorry. ¿Cuáles son las órdenes? A ver. Okay. What were you supposed to do? Destroy everything that would give the SI information about us. That's all. Of course. But we don't even know where to start. What are you working on now? Vessels that were stimulated by Dr. Dunham. I'm holding on to them until we solve an issue with the kind. 100% de éxito esto, pues mira, estupendo. Vamos a aprovecharnos de esto, a ver qué conseguimos. Change their emotional state? We give them Trajax injections to trigger emotions that make them taste better. Les dan mejor sabor. That's thanks to Richard's work. Yeah, our specialty vintages have become quite popular, so we can't up and lose them. I believe you. Actually, since we don't have a lot of time left, you should go see our manager at the back. She must need help. Okay. I'll go see. Muy bien, oye. A ver, del otro lado parece que hay un grupo parecido a este de aquí. Voy a ir para allá con mi velocidad característica. Diría que eso no se puede leer. Aquí dudo que me dejen entrar por aquí, pero voy a entrar a ver, coger. Pues mira, un consumible que me llevo por aquí. Si no me dicen nada, por estar aquí en la barra. Pues servir aquí unas copas y... Bueno, el otro decía que estaba cerrado, a lo mejor no tenía ganas de trabajar. Pero ya me sirvo yo algo, mira, leer. Recipientes de fuego, justicieros, luchadores, fan del cine gore... Bueno. Recipientes, hay diferentes tipos de recipientes, me parece. Bueno. Dirá que nada interesante. Diría yo, hola amigo, ¿tú quién eres? ¿El conserje? ¿Dónde va el conserje? Ha pasado el mío, el conserje, tío. Oye, si lo tengo que perseguir con esta velocidad, podemos estar hasta mañana. Sí, me puedo mover más deprisa, sí, pero... A ver, este que nos explica. Sorry, but the SI might show up at any second. I wouldn't hang around here if I were you. No tiene ganas de hablar esto. No tiene muchas ganas de hablar y por aquí... Poca cosa que coger por aquí. Me quedo aquí atascado. No puedo pasar por aquí. Pues no se puede pasar. Bueno, pues nada. A ver, este que tiene pinta de guardia. Es el Wyatt, ¿verdad? No lo había conocido así de espalda. I'm just in charge of moving them. Name's Wyatt. Leisha. I know. I'm gonna make a few more trips, but there's still one missing. I think Betty's having a hard time getting her to come out. Where are you taking them? I'm getting them to safety. Some of them are worth tons. Okay, but before you leave, Beryl wants to see you. What? No way. No puedo mejorar esto. Obligarlo. Es sí o sí... Supongo que será sí o sí el 70% de esto. En dominación. Empate. Vaya por Dios. Bueno, mira, un éxito. Go see Beryl right now. Atención, se ha puesto seria la muchacha. I said go see Beryl. I've got orders. I can't. I've got orders. He gave me an order. Who did? The doctor.
Dunham gave me an order. I have to get the Kine to safety. Richard me parece que es el doctor. Así que le preguntaremos a ver dónde está. Do you know where I can find him? In his No, office no downstairs. hemos sido capaces de convencerlo, por He might eso. have left. Orders. Dice que tiene una orden y el tío está firme en ello. Por mucho poder que utilices, Richard already forced his mind. ella ha forzado su mente, correcto. Es que sale en rojo por eso, pero en teoría hemos pasado la tirada y todo de la prueba esa y en teoría la hemos conseguido, pero el tío está ahí obcecado que tiene una orden y no hay manera de convencerlo, no ha habido manera de convencer para que hiciera lo que le decíamos. Así que bueno, parece que por aquí no tenemos mucho más que ver. Así que lo hemos visto ahí, con esto ya hemos hablado. Vale, esto de aquí no parece que haya nada muy interesante por aquí. Pues dirá que no queda otra de seguir por aquí para adelante, ¿verdad? ¿Vamos con una especie de lugar de reservados o qué? Ah, ¿cómo corre eso? Ah, sí, esa no es la niña. Pasa por ahí, mira. Pues se había pasado antes, ¿no? Que ha hecho, se ha teletransportado y ha vuelto a pasar. A ver. No sé, esto por aquí, aquí que no sé si es una zona un poco como exclusiva. Sala de sangre. A ver, amigo, el conserje, tío. El conserje te va a su bola, no puedes hablar con él. A ver, la niña que dice. I can't find him. I was sure he was here. What are you talking about? Mr. Teddy. He was Señor oso. I know it. He must be playing hide and seek. You think so? Yeah, all teddy bears do that. But what he doesn't know is that you're... Recordamos que en teoría la niña no existe. Es algo que tiene la chica en la cabeza, o al menos es lo que nos hacen creer o nos hacen ver. Y nosotros hemos decidido de no tomar una medicina, que es verdad, la medicina era una petaca de whisky, básicamente, que se supone que tendrá una medicina y no whisky. Y hemos decidido no beberla para poder seguir viendo a la pequeña, porque en teoría si hubiéramos bebido esa medicina, entre comillas, por decirlo de alguna manera, supongo que ahora no veríamos a la pequeña. Pero bueno, de momento la seguimos viendo. Hemos dejado el whisky a un lado y seguimos viendo a la niña. O al menos es lo que nos han hecho creer o que quieren que creamos antes, vaya. Porque pues bueno, pues lo que parece que nos han manipulado la mente varias veces, o nos han borrado la memoria. Tía, esta silla se ve chunga esta silla. Algo para mantener el humor agresivo de los donantes. Bueno, supongo que te sientan ahí para que dones sangre sí o sí, aunque no te guste, de buenas o de malas maneras, pero aquí no podemos pasar, por aquí. A ver, se hemos metido aquí, parece otra zona esto. No vemos nada así especial, ¿no? Así escondido. No lo parece. A ver, la puerta esta se abre, no. Aquí no podemos entrar. Más salas de sangre. Que supongo que tampoco podemos entrar. La oficina del manager. Vale, tenemos esto aquí. Y a ver. Un poco de música para relajar a los recipientes que son... Uy, no puedo pasar. Pensaba que podíamos pasar. Que son a los que le pegamos el mordisco para alimentarnos y para recuperar poder para hacer las habilidades. Lo mismo, supongo, ¿no? No podemos pasar por eso en la sala.
Vale. Sala médica. Y... Y vale, diría que aquí, por aquí es donde hemos entrado ya. Supongo que aquí tampoco se puede entrar. Vale. Pues tenemos la sala médica y la oficina del manager para mirar o revisar. Vas a empezar por el manager, ¿no? Que es más... Suena más a serio. Suena a jefe de eso, ¿no? Nada. ¿Qué encontramos por aquí? Que de momento podemos entrar aquí y no hay nadie, ¿no? A pneumatic tube system that connects with the basement, it looks like. Conexión neumática que conecta al sótano, que es como un... Es un de esto que envías tubos de mensaje, ¿no? Parece. Hace un rollo así de esos, vaya. Pones un tubo ahí y supongo que sale disparado para algún lugar. Eso me suena un poco al hotel ese del Continental, ¿no? Del John Wick, ¿no? Que ponían como una especie de... En los tubos envían mensajes de un lado para otro del hotel. Pues parece algo parecido a eso. Ostras, cuántas cosas aquí para ver. Pues parece como pruebas que han ido haciendo aquí, perfiles de recipientes. Sensibilidad extrema al sonido. De observaciones. No sé si es antes o después de aplicar lo que hayan hecho. Cinofilia. Pesimismo contagioso. Hostia. Bueno, es un poco extraño esto, pero no sé bien qué quiere decir esto, pero bueno, ahí lo tenemos, ahí está. A ver, aquí manual de tratamiento de urgencia. Bueno, o sea, aquí también en el juego este por leer tienes, vaya, lo que quieras sin más. A ver esto. Esto no sé dónde es bien. Vale, la 1 y el 4 diría que no he estado ahí. En el 3 y en el 2 diría que sí. Pero a lo mejor esto es la sala del médico, puede ser. Ahora iremos a ver la sala del médico a ver si es realmente eso. Y aquí hay otro sistema de estos. ¿Ves? Enviar... no se puede enviar nada. Vale, pues supongo que será eso. De momento pues aquí no podemos enviar nada. Y yo creo que aquí lo hemos visto todo ya. Creo yo. Vale, pues iremos a la sala del médico, que está aquí al lado. Con esta velocidad. Vamos para ahí. A ver. Aquí está.
Hola, colega, ¿qué haces cola para ver al médico? Oh, Leisha. I didn't expect to see you here. Yo tampoco, la verdad. Sí, vamos a preguntarle a ver cómo es que sabe quién soy. It seems like you know who I am, but I don't remember meeting you. Yeah, it's not the first time that that's happened to you. So I came here often? Oh yeah, but it's been going on 3 years since I saw you last. My name's Betty. I manage the salon for Dr. Dunham. Sort of. Is there a problem? Why aren't you leaving? It's just that Dr. Dunham asked me to evacuate the kind, but I'm never gonna be able to do it. A highly valuable donor has holed herself up in there. But Wyatt's supposed to take her and the others. Vamos a decirle que nos hable del recipiente a ver qué nos explica. All the commotion has pushed her over the brink. Or maybe she thinks she's being taken to the slaughterhouse? There's no way of knowing. She won't talk to us. What's the slaughterhouse? Oh, that's what the kind call the basement. That's where we take donors that have been drained by clients. Or donors that have been overused. Mr. Underwood is in charge of that. Vale, bueno, es bueno saberlo eso. No quiero cambiar de tema, quiero que me expliques esto, que ya que tenemos un 100%, pues a ver qué nos dices. Oh, he works here now? Yes, he's in charge of the accounting, recycling the vessels. Really anything the doctor isn't interested in doing. And he's very talented, I imagine. Let's say there are a lot of deliveries, but not a lot of money coming in. If you see what I mean. I do. A blue blood. Why don't you Así que no hay más opción. Y eso de ahí. She's locked in the injection room and there's no way to open the door. And I'm not allowed to damage her. She's a vintage. Supongo que si lo dejo en 98, supongo que lo sacaremos para adelante. Aunque ella dirá que también podrá mejorarse la... Bueno, pero en empate es un 72. Vamos a probar. A ver. Ah, pues mira. Perfecto, oye. I can sense that you disagree. No estás de acuerdo. Well, I'm supposed to deal with her, but I can't even touch her. Because she's worth too much? What does it mean when you say she's a vintage? They're the donors that have the strongest reaction to the Trajax injections. It gives their blood incredible character. A vintage. But when they don't get their dose, they can get out of control. This vessel flipped out and went totally paranoid. I see. But the SI had better not get their hands on her. Can you help me? She might listen to you. I'd heard there was a lot of compromising stuff on us here. So I'll see what I can do. Yeah, go ahead. And clean up anything we forgot and... Yeah, I get it, Betty. I'll do it if I can, okay? Fine. All right. There's a pass on the bar that'll give you staff clearance. You're gonna need it. Thanks. Vale, bien. Pues han dado cosas para hacer, me parece. Busca una forma de sacar el recipiente de las inyecciones y busca las pruebas más comprometedoras y desastre de ella. Bueno, voy a entrar aquí de momento para empezar a ver. Betty was right. The vessel locked herself in. Come on, you've got to get out of there. We've wasted enough time already. Is that you, Betty? No, it's Leisha. Get out of here! Vamos a intentar hacer un poco de psicología, a ver qué conseguimos. Look, I can tell you're scared, but I can help. I don't know who to believe anymore. They're all out to get me. I know they want to kill me. Who are you talking about? Them. The Masters. And even those locked up in here with me.
They all want me dead. No, quite the contrary. They want to keep you safe. If you stay here, you could die. I don't believe them anymore. They're gonna promise me Trajax to get me to leave, but they'll give me poison instead. That's not true. I won't open the door. Leave me alone. Hacer dura hacer la psicología, ¿eh? Bueno. Pero que entonces que no lo conseguimos o qué. No pienso ir a ningún lado. Se queda ahí y ya está. No sé si la sala de inyecciones es esto aquí bien, pero esta pasa totalmente de nosotros. Y tenemos aquí a la niña. En una sala que no tengo claro qué es por eso. Y a ver tú no huyas, cobarde. Ven aquí. No podemos quedarnos aquí. No puedo copiar tu vestimenta, por eso. A ver si puedo con esta que no lo he probado. Tampoco. No puedo copiar las vestimentas de... Tengo tiempo, dice. Qué mentirosa que. Bueno, tendría que encontrar algo. Y no tengo claro por dónde empezar a buscar. Voy a dar otro paseito por aquí a ver qué. A ver este no quiere hablar con nadie. Aquí ahora no hay nadie aquí. Antes había gente aquí. A ver, aquí es una cámara que veíamos con es el piano que veíamos con la sala del manager, en teoría. Y por aquí no podemos entrar. No sé si se verá la cámara por aquí, pero en teoría hay una cámara que enfoca el piano este y... Bueno, esta zona de aquí. Pero aquí no... Ha pasado antes y no me ha parecido ver nada y ahora tampoco hay nada. Y ahora hay estos que hablan entre sí a ver si dicen algo. No deberíamos quedarnos aquí, van a decir todos lo mismo. No puedo copiar sus disfraces tampoco, bueno, su vestimenta. Los que estaban aquí ya no están. Así que supongo que los habrán llevado a algún sitio. A ver, este es el Wyatt este. Tengo que ir y aún no están todos. O sea que este también pasa de mí. Pues muy mal, ¿no? A ver, me queda aquí atascado. Esto ya lo hemos visto antes y no creo que nos ayude mucho. Nada por aquí. No parece que haya nada por aquí. Bueno, ir a la otra sala a ver qué... A la sala está al principio a ver con esta buena mujer. No me entretendría mucho. Vale. Bueno, aquí todo el mundo pasa de mí, todo el mundo. Nadie quiere saber nada. Solo Wyatt y los recipientes pasan por aquí. Muy bien, oye. Sorry, but I don't have the time. If the SI get here, we're screwed. ¿Que ahora hablarás conmigo? Tampoco, ¿no? ¿Y esta? Esta sí que habla. Sorry, but I've given too much today. I don't want your blood. Bueno, a ver qué dice. Menos alguien que quiera hablar. Have you seen Dr. Dunham? Nah, sorry. Ask the masters. Why are you waiting here? We can't leave without Clarice, apparently. Who's that? A fucking starlet who'll do anything for attention.
She locked herself in the injection room. Do you know why? Because she's a fucking junkie. Just Puta like all the junkie. vintages. Withdrawal makes her totally paranoid. Give her some Trajax to calm her down and we'll finally be able to leave. Vale, a lo mejor ahora sí que podemos enviar un tubo de esos que hemos visto desde la oficina del jefe, ¿no? Si dice que con un de estos de Trajax la podemos calmar. Coger. Un brebaje que suena a medicina esa de petaca de whisky que hemos visto antes, que nos querían dar antes. Aquí. No puedo enviar nada por eso. Pensaba que va a poder enviar algo por ahí, pero todavía no se puede. Y este estará... Bueno, este no se puede hacer nada más que leer. There's gotta be something that will make her come out. Y aquí no ha estado todavía, en el sitio este. Como que esta será la sala esa del médico. Pues no sé qué puede hacer la sala, la verdad. Un chute de esos, pero necesitaré un chute de esos para poder enviárselo, supongo. Y... por aquí no se puede entrar. Esto no sé tampoco, al menos por aquí. Pues muy bien, oye. Hola, amigo caballo. Mago invisible delante de tuyo. A ver qué dice la pequeña que cambia el discurso. So, did you find Teddy? El señor oso. No lo he encontrado. He's got a really good hiding place. Oh, I hope you'll find him. Don't worry, I'll find him. Sorry, but I don't have the time. Ya no habla más con nosotros. Something to keep the donors in an aggressive mood. Colérico. El nombre está guay, está Family. Ah, mira, esta diría que es la otra sala que no había estado. Y que se veía en la cámara, me parece.
Y hay un surtido de cuerpos por aquí. Unas ratas para alimentarse. Todo lo que pueda pasar. Y tenemos el ascensor. Vamos a ver si podemos ir a algún lado en el ascensor. Los botones son estos de aquí, entiendo. Baja. Pues vamos para abajo, a ver. A ver qué hay aquí. Empty vessels. He must be using them for something. Pues sí, para algo los usarán, supongo. Esto se puede abrirse. Pues bueno, vamos a mirar por este lado de momento, a ver qué tenemos aquí. Examina. La presión está bien, muy bien. Pues estupendo, me parece estupendo que la presión esté bien. Siempre es bueno saberlos. A ver, la puerta esta, se abrirá esta puerta. También se abre. Y... a ver si está bien la presión también. Parece complicado en esta ocasión. Bueno, hay uno que está al rojo ahí. No sé si es porque es así o porque realmente está mal. Pero bueno. No parece que haya nada ahí. Aquí sí. Forzar cerradura. ¿Qué he cogido? Broche de tremer. ¿Qué es esto? A ver. Tenemos aquí... Esto es... Los rituales secretos de Mer permiten a los brujos encantar objetos discretos para mejorar las capacidades de sus portadores. Muy bien, muy bien. Parece que vamos consiguiendo un poco de poder para el individuo este. La individua. En este caso. Parece como si hubieran hecho unos rituales aquí o algo. Da la sensación. Porque no se puede pasar allí o hacer, no te puedes acercar allí a ver si va a coger algo o hay algo para coger. Supongo que no, porque no puedes pasar por ahí. Bueno, entiendo que aquí lo que hemos venido a coger básicamente es esto que hemos pillado aquí en la nevera, esta portátil o lo que sea. Y aquí no hay nada más que se pueda hacer. Aparte de esto que dice que es complicado. Parece complicado, vale. Pues parece complicado. Y si la presión está bien, ya lo hemos visto. Aquí, a ver. Solo ese, ¿no? Por eso. Inspeccionar. Apagar refrigeración. Hostia, no sé si sería lo más... ¿Por qué apagarla, la refrigeración? Podríamos forzarlo. Examina. There's gotta be a scanner somewhere to read these labels. There's gotta be a scanner. Sería bien un escáner, parece. Pues habrá que encontrar un escáner de códigos QR. Que a saber dónde camina, pero antes de apagar la refrigeración vamos a por lo menos a averiguar qué es. Por lo menos. Parece una zona conflictiva esa de ahí. A ver si encontramos algo por esta zona.
Dirá que esto de aquí no lo he mirado. Pero no parece que haya nada aquí. A ver si podemos entrar aquí. Sí. Sé que hay alguien y todo. Bueno, ¿qué tienes que hacer? A ver. Tú ves haciendo que yo hago lo mío también. No tenemos por qué molestar. Míralo, si se ha movido y todo. I get that you're busy, but... But you decided to interrupt me anyway. Fantastic. Wyatt isn't coming to help. A thin blood and a coward too. We're all going to be in trouble just because he's scared. He doesn't know what he's got coming. Wow. Well, hold on. Why are we all going to be in trouble? Get out of here now. Insistir. Vamos a insistir, a ver. Somos cansinos. You dare? You leave me no choice. This is madness. What part of out do you Hostia, la confrontación. Esto sí que es complicado. Vamos a ver qué clase de suerte tenemos. I'm a member of the council. What I do is no business of yours. 2 errores permitidos y son 4. Va a estar complicado esto. 1, 4, 2, 4 y... Hostia, no tengo para mejorar. Vamos a decirle esto, a ver qué pasa. Pasa ganada, hombre. Mira, eso sí que me ha sorprendido. Eso sí que me ha sorprendido, vaya. I'm not leaving until I'm sure there's no danger with whatever you and Wyatt are up to. What makes you think I could be hiding something so perilous? Esto tampoco tenemos para llegar, así que habrá que tener la misma suerte de antes, entiendo yo. Vale, voy a decir esto, a ver qué pasa. ¿Ves? Esa fase perdida. No sé por qué unas las ganas y otras las pierdes cuando haces eso. Supongo porque no es la respuesta correcta, evidentemente. If I accept your help, you can't tell anyone about it, ever. Esto me suena a fracaso cantado. No te defiendas o defenderse. Igualmente son 3 de diferencia y va a tener que dar no te defiendas, que aunque pudiera hacerlo no lo conseguiríamos. Hemos gastado 2 nuestros errores. Nos queda la última. Pasa que si la acertamos supongo que quedaremos en empate. Que esto es imposible. Why don't we ask Richard for help? Oh, the more the merrier. No, thank you. But he could... Do nothing at all. I already have enough problems with you. Va a ser que no, ¿eh? We've wasted enough time already. You finally managed to finish something off. My patience. You'll regret it. Yes, yes, of course. You may leave now. Sí, la verdad que esto de las confrontaciones es algo complicado, ¿eh? Y al menos a mí no se me da nada bien. Pero nada bien. Bueno. A ver qué investigaba este buen hombre por aquí. Bueno, buen hombre no sé, pero vamos a ver qué investigaba. Más presión. Como si faltara algo. Aquí falta algo. Usar, aquí hay que poner un código, joder. Boston Medical Center. Barrels funneling
copies to them and lining his own pockets then. I'm not sure Hazel'd be happy to hear she's losing money like that. ¿Qué, tío? Tan cansino. Tan cansino el muchacho. Vale, pues de momento tenemos pendiente insertar un código ahí, por ejemplo. Coger un lector de códigos de QR, ¿no? Usa. Ni siquiera puedo forzar esto, sí. Vale, está claro que parece que por aquí no podemos ir de momento. No es la mejor opción. Y por aquí que tenemos, por aquí también se puede entrar, joder, es grande esto, me parece. Por aquí nada de nada. Aquí también se puede entrar. Ah, mira, una zona segura. A ver qué es esto. Mira, escáner de infrarrojo. Supongo que con esto podremos leer los códigos de las cajas esas que habíamos visto antes. Utensilio para forzar cerraduras, eso es lo que faltaba. Como que no te sirve de nada. Si eso es lo que faltaba ahí en la tubería aquella, seguramente. Bueno, no te va a servir. O es que vamos a tope de cosas. No, si no... Por espacio no tendría que ser. Porque dice que no sirve de nada. Entiendo. ¿Y para qué está para coger entonces? Algo para coger ahí, dice que no, pues no se va a servir para nada. Tiene sentido eso. Nada. La luz esta que lo único que hace es dejarte ciego. Bueno, inspecciona. El MGLDA, el R7, eso es como... Hasta que aparecen los códigos esos de lo que había ahí en la máquina esa de enviar tubos. Diría que serían estas siglas también. El MGLDA, el R7 y el 5HT. Diría que eso salía ahí también. Pulsar. Puedo pulsar. Ah, vale, porque puedo seleccionar un... Puedo modificar los grados. Ah, mira, hay una máquina ahí también de... A ver. A la izquierda supongo que... Bueno, esa no se abre. Te iba a decir seguro que es para abrir, pero no todas se abren. Abrir. A ver. Mira, un Triax de A. No puedo coger otra. A ver, para enviar esta... Supongo que se podrá enviar ahora al enviar. Pero no sé dónde la envías. ¿A dónde la has enviado, tío? Richard Barrel. Storage room. This looks like a pneumatic communication system. Sí, ya sé lo que es, pero ¿a dónde has enviado el tubo?
Bueno, entiendo que los grados de allí del DSO ya estaban bien puestos. Todos son Triax, parece que tienen ese nombre, pero de diferentes tipos, parece. No se puede mover para allá. No. A ver aquí qué hay. Aquí hay otro tipo diferente. MG. Bueno, este está vacío. Lo que no sé dónde iban a parar, por eso. Hasta luego. Este para allá, este para allá, este para allá. A ver aquí qué tenemos. El 5HT este. Que solo se puede coger uno igualmente. Bueno, en algún lado irán a parar, supongo yo, estos que envías por aquí. No sé bien a dónde, pero bueno, una opción es la oficina del jefe esa, que ahí estaba también la máquina esta, o habían dos allí. Y supongo que se ha variado un poquillo la temperatura aquí. Ahora salen eso como en naranja, o te salían verde. No sé si ha sido por estar nosotros dentro. A ver, en teoría tendría que poder leer ahora el código este, ¿no? Leer. Osborne, Boston, Jefferson Library. That's for the Hartford Warlocks, then. The hunters had better not get their hands on these addresses. Sylvia Ortiz, Boston. 1 Nashua Street. We supply the prints, too, obviously. The hunters had better not get their hands on these addresses. Wyatt. No address. Surprising. The hunters had better not get their hands on these addresses. Cada caja va a un sitio diferente, parece. Esta se puede forzar. Vamos a forzar a ver qué examina. A ver qué hay aquí. Esto es sangre, no Triax. QK the Third. Those look like the initials of Quentin King, our former prince. That's all I can think of. What the hell is Wyatt doing with that? This is blood. Pues sí. Jack's. QK the Third. Vamos a cerrarlo. Look like the initials of Quentin King, our former prince. That's all I can think of. What the hell is Wyatt doing with that? Sí, estos no se pueden abrir. No puedo abrir porque estoy fundido del esto. Voy a mirar de recuperar un poco a ver si tengo. Con esto recupero 5, ¿no? Pues para adelante. 5 y con esto recupero ansia y esto para abrir cerraduras. Bueno, voy a quedarme así un momento. Foto Polaroid. Pero este sí que es normal, trae que ser MG este. Sylvia Ortiz, Boston. Silvia Ortiz, no sé quién es la Silvia Ortiz ahora. We supply the prints too, obviously. The hunters had better not get their hands on these addresses. Bueno, curioso porque estas no son Triax, es sangre al uso.
que en teoría está el nombre del amigo Wyatt este, y que parece que es para alimentar o tiene la dirección del anterior príncipe de los vampiritos estos. Vale. Entiendo que por aquí no hay nada, entiendo yo. Se ha destruido el objeto ese porque hace un rato que está fuera de la refrigeración, así que dura más bien poco. No puedo pasar por aquí. No. Por aquí no se puede pasar. Las ratitas para comer. Y aquí nada de nada, entiendo también. Vale. A ver esto. Nada tampoco aquí. Vale, pues no se puede hacer mucho aquí, la verdad. A ver si puedo bajar por las escaleras. Vale. Va a ser que no. ¿Dónde más? Aquí diría que no he entrado al final. Ah, sí, aquí sí que he entrado. Parece complicado la válvula esa. Y en eso que no podía coger, en teoría diría que era para esto de aquí. Como si faltara algo y está ahí la válvula y no la puedo coger. Eso voy a ir otra vez, que está aquí cerca, pero ¿era aquí? Sí, era aquí. Entiendo que esto de aquí es lo que falta ahí, pero me dice que no sirve de nada. Te tienes que reír. Pues no sé, si no sirve de nada y falta ahí algo, pues tendrá que ser otra cosa, se supone. Vale, hemos explorado esta zona de aquí, vamos a ir por este otro lado a ver qué averiguamos por aquí. La prueba de las manchas de tinta. Esta es una mariposa, muy bien. Y aquí, esto de aquí, ¿qué es? No sé lo que es eso. Una luz aquí en el suelo. Ya he estado aquí seguro, dice. Pues eso lo sabrás tú, muchacha. Esto me recuerda a nubes. Mira, aquí tenemos algo sospechoso que ver. Con el Auspex. Vamos a tirarlo para adelante, a ver. Yo diría que es como si recorriera zonas de su mente fragmentada o manipulada. Vale, eso es lo único que tiene un de esto para ver, ¿no? Sí. Como si recorriera zonas de la mente manipulada que tiene o fragmentada. Pero de momento pues no tenemos nada claro en eso. A ver, no sé dónde estoy ahora. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Inspeccionar. Hostia, una cinta de cassette. Ahora podemos coger y todo. Cinta 7, podemos cogerlas todas. Cinta 12. Cinta 28, no veas. Unas poquillas. Supongo que en algún sitio las pueden escuchar. O dejarlas para que alguien las escuche. Mira, son objetos sospechosos esto. Que en teoría es parte de una misión, ¿no?
Porque ahora no sale, pero dirá que es parte de una misión. Muy bien, objetos sospechosos menos quitados. Tiene pinta de ser un ordenador de los más modernos que te puedes encontrar. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya ahora investigamos la mesa. Pues vamos a darle. Hostia, recuperar llave, me toque bien. Una llave que a saber de dónde es ahora mismo, esta llave. Pues a saber dónde es esa llave ahora. Porque necesitamos una llave por aquí abajo. O como no abra la sala, a lo mejor esa de medicina que no podíamos entrar, que estaba aquí encerrada allí. Que ya estaría bien si es para ahí, la verdad. Pues habrá que averiguarlo luego. But Richard says that madness isn't an illness. Es esto lo mismo. Richard says that Sí. madness isn't an illness. Vale, pues vamos a ver la mesa que tenemos por aquí. Unas pilas, se coge unas pilas. Voy a poner las pilas. Una foto Polaroid. Supongo que es para recuperarte de cositas. De poderes de los vampirillos. Que mira. A ver, diré que de un par de cosas de estas tengo para poder hacer. Ya sé que llevo cosas, o sea que... Las pilas que te dice que parecen nuevas, las pilas. Y la llave, una llave negra encontrada en el despacho del doctor. Una llave negra. Bueno, a ver, vamos a recuperar uno de estos, así. Y esto en teoría nos permitirá abrir cerraduras. Y ahora supongo que puedo abrir esto. Correcto. Voy a usar llave por eso. De la llave negra. Vale, tenemos aquí un informe que está bajo llave. It's a total mess. Es un desastre, dice. That name. Why does that remind me of something? Vale, parece que ese nombre nos recuerda a algo. No sabemos a qué, pero algo recuerda. Y pues parece que de aquí ya estaremos. Parece. Que hemos hecho varias cosas, la verdad. Parece que no, pero de aquí hemos sacado varias cositas. Y aquí nada de nada, ¿no? Pues nada de nada por aquí. Vale, pues vamos a... No sé si hay más habitaciones o no. Dirá que la llave sí que era para el cajón ese y no para la habitación esa de que pensaba de arriba. Me parece una sala importante esto. Qué decoración, ¿eh?
Un informe más, a ver. Bueno, mira, para escuchar las cintas, entiendo yo. A ver. October 28, 2001. Patients 211 and 216 exhibited the first signs of intense resonance increase. Both sanguines went from low resonance to a level never before achieved. What a flavor. I must admit that even I find it hard to resist. Unfortunately, patient 211 suffered the consequences. I will continue exploring further in this direction. I feel that I am getting closer to the goal. Lo que parece que no se pueden cambiar, ¿no? Así. Supongo que son las cintas que he cogido que llevo encima. January 27, 2002. En vez de hacer el gesto de cambiarlas, las pones ahí rollo digital. I was close to a major breakthrough last month, with the promising results from the new types of triple X chemical doses. Unfortunately, it seems I got ahead of myself. It appears that the dose of amphetamines that I gave them was too high. There must have been an error in my calculations. Patients H216, H217, H222, H225, and H226 were lost in the experiment. I must ask Wyatt to find new test subjects. All of this time spent preparing them, wasted. A ver, nota personal número 3. Note for patient 1's case file. The treatment is following its course with continued positive effects on the hallucination. Come in. Some chemicals have just arrived for you, Dr. Dunham. Great. Put them here. You may leave now. En teoría sigue ahí. Parece que esté parado, pero en teoría está ahí. En marcha todavía. Ahora sí que se ha parado. Sonaba una cajita de música o algo parecido. Y la 12 dirá que no la ha escuchado. Dirá que es la última hasta allá. June 17, 2008. Beryl and I are going to create a blood bar of a much higher Se ha creado un bar de sangre, ¿eh? I will once again be able to focus on my research and oversee the work of the members of the Chantry. Beryl and his mad ideas. Ultimately, the prince was right. The solution for hunger is in my research. If we manage to stabilize these effects in more inconspicuous containers, we will become invisible to the rest of the world. Vale, y ahora sí que ya las tenemos todas. ¿Puedo grabar o qué? No, no se puede apretar el de grabar. Bueno, muy bien. Eso no se puede coger. Hola. Entiendo que eso tampoco se podrá coger, que queda lejos. A ver aquí. Uy, esto tiene pinta de ser
Rollo como de las notas musicales, ¿no? Que hemos encontrado en el otro sitio. Lo que aquí... Bueno, si hay algo que nos indique el orden de esto. Porque esto tiene un orden también. No tenemos nada, ¿no? Que nos dijera algo sobre esto. Y es que no lo hemos encontrado donde mirarlo de momento. Esto que se ha destruido, pues no está refrigerado. ¿Y el paciente cero qué? ¿Tendrá un código el paciente cero? No creo, ¿no? Bueno, puede que haya encontrado el código, me parece. A ver, vamos a hacer 2, 4, 3 y 1. Ya verás esto. 2, 4, 3 y 1. Falta un quinto, me parece. A ver, vamos a traer 2, 4, 3, 1 y vamos a darle al quinto. ¿Qué ha pasado algo o qué? No ha pasado nada, ¿no? Y si lo pruebo al revés, 1, 3, 4, 2. Espera. Voy a poner al revés, a ver. 1, 3. 1, 3, 4, 2 y 5. No parece que suceda nada. No da esa sensación. No, no. Claro, intento seguir el orden de los carteles que ponen aquí abajo, de los cuadros. Lo he hecho de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y si pasa algo, pues no sé si pasa realmente, si es que pasa. ¿Y dónde? Si aquí o en otro sitio. Pero aquí no da esa sensación de que sea aquí. Y supongo que por aquí no hay nada no hay nada que ver, supongo yo. Es que no parece que haya pasado nada, la verdad. Vamos a probar otra vez, pero 2, 4, 3, 1. Vamos a probar así, a ver qué pasa. A ver, 2, 4, 3,
una especie de ruido al final, pero no da la sensación de que suceda nada. Muy bien, oye. Bueno, voy a salir a ver qué. Pero no parece que pase nada, la verdad. Estoy un poco despistado hasta ahora. Apparently the pressure's right. La presión sigue estando bien. Vamos a ver. ¿Qué dice este hombre ahora? Sí. No tiene nada que añadir. No tengo nada que decir. Boston Medical Center. Barrel's funneling bodies to them and lining his own pockets then. I'm not sure Hazel'd be happy to hear she's losing money like that. There's no way. I told you to find Wyatt. We don't have much time. Es que no me da opción ni de pulsarlo. Los de esto. It feels like something's missing. ¿Ese mago invisible? No puedo actuar con esto. It feels like something's missing. Con esto podría. Y la pieza esta que la tengo que coger, la podré coger siendo invisible. Dice que así no sirve de nada. Tampoco. No entiendo eso de por qué dice que no sirve de nada, la verdad. Teoría aquí podría comerme a alguien, pero no hay nadie para comer tampoco. Pues una rata no vas a venir aquí a pegarle un bocado a una rata aquí. Bueno, voy a hacer una cosa. Esto no hay nada. Esto voy a ir al piso de arriba, que en teoría he enviado los botes esos que habrán ido arriba, supongo yo. O a algún sitio habrán ido. A ver qué pasa arriba ahora, después de hacer lo que he hecho por aquí. A ver si ha cambiado algo por ahí. Que entiendo yo que podré ir. Subir. Pues vamos para arriba. A ver qué. No nos queda otra. A ver, para hacer este castigo aquí en la pared. A ver, una ratita aquí para comer. No, no te has escapado. No te has escapado. Eso nada de nada. Vale, a ver, me he salido de la staff only. Y esto es la manager room. No sé si habrán venido aquí los tubos esos que he enviado. Ah, pues sí, mira. Están ahí. Y... Shit. I must have given her the wrong substance. ¿Que me la ha cargado o algo? ¿O qué? A ver.
be able to send some Trajax into the injection room using the pneumatic tube system. Sí, pero no tardes más, pues se va a destruir y todo. Aquí 2 días leyendo. A lo mejor solo le puedes enviar uno y ya está. Ay, si es que... Pues supongo que el que cogió se acabará destruyendo porque... Si conecta con el sótano. Vale, iré a... Me queda otra que ir a la otra sala de... Esta de la medicina, a ver qué... No sé, está aquí, ¿no? Ah, no. Aquí. A ver qué sucede. Que no sucede nada. Betty was right. The vessel locked herself in. Ya no contesta tampoco. Me falta encontrar el osito que no lo he encontrado. So, did you find Teddy? Not yet, sweetie. He's got a really good hiding place. Oh, I hope you'll find him. Don't worry. I'll find him. Vale, luego sin poder pasar por aquí y por allá. Pues vamos a ver... A ver qué. ¿Qué tenemos por aquí? El Wyatt este no está. Este pasará de mí. No se puede estar aquí, vale. Lo que no puedo... No puedo disfrazarme de ellos. A ver, muchacha, no te vayas. There's no way to get your vessel out. You'll have to go without her. Shit. Well, you gave it your best shot. Thanks. Bueno, pues... I hope we're not forgetting anything. We're in deep shit. Estos pasan de mí también. We're gonna manage on our own. That's for sure. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada de nada, la verdad. Pero aquí no se puede pasar todavía. Sorry, I've still got work to do. Está pasado totalmente. You can't come through here. Just the convoys. Pues no sé, la verdad. Nos quedaría encontrar un ordenador, ¿no? Nos quedaría poner la llave esa que dice que no podemos coger. La recipiente esta que no contesta. Por aquí no podemos pasar, por aquí tampoco. El cuadro no dice nada. Sorry, but I don't have the time. If the SI get here, we're screwed. Esta de aquí dentro pues no dice nada ya.
por aquí, pues nada, también, tampoco. La Melancholic Room. Music to relax the vessels. Shit. I must have given her the wrong substance. Pues eso parece. That must be how they supply the Trajaxin to the injection room. Pasa que me parece que no se puede enviar más por aquí. Examinar y ya está, no te deja enviar ya. No te deja enviar más. Vale, lo hemos hecho mal en el de este, pero... Pero de alguna manera se tendrá que poder seguir, supongo yo. Pero tocará bajar abajo a ver si ha cambiado algo por ahí abajo. De todas maneras, los códigos de los libros de la sala esa que hemos visto abajo, pues tampoco tengo muy claro el qué hacen o qué dejan de hacer. Sí, colega, aquí quien lo ves ahí dirá que se va a quedar ahí. Bueno, bajaremos para abajo otra vez. Sí, se ha destruido el de este. Yo creo que aquí ya no hay más que hacer en esta habitación, ¿eh? Menos esto de la presión que dice que parece complicado aquí y que en el otro lado está bien. Pues muy bien. Aquí dice que, bueno, decía que la presión está bien, vaya. Pues vale, la presión está bien. Aquí ya hemos visto lo que había que ver. Por aquí, pues hay forma de avanzar, pues no tengo ni idea cuál es, la verdad. Pero por aquí no podemos andar ni bajar. Y por las escaleras tampoco.
Aquí está el muchacho este, pero este pasa de nosotros también. Casi no podemos hablar con él. Es que no sé por qué no podemos coger la pieza que va aquí, que está en la otra sala, que dice que no sirve. No lo entiendo. Es invisible, no lo podemos usar eso. La verdad que no lo entiendo mucho eso. That's all right. I have nothing to Este que no tiene nada que añadir ya. Boston Medical Center. Barrel's funneling bodies to them and lining his own pockets then. I'm not sure Hazel'd be happy to hear she's losing money like that. Muy bien, muy bien. En teoría también tendríamos que intentar encontrar un ordenador para leer un disquete. Pero tampoco lo encontramos. Ya que aquí ya poco podemos hacer también. Pues no sé. Si te he entregado lo de la pieza esa de ahí. Que no podamos coger. Esta de aquí, digo. Dice eso ya no me sirve de nada. Antes podía servir y ahora no sirve. Vale, y si no sirve ahora, ¿qué hacemos para seguir? No sé. Y en este otro lado, pues es un poquito más de lo mismo. The ink blot test. Sí, es una mariposa. This one's a butterfly. Una bonita mariposa. Aquí no nos queda mucho más tampoco. Si es que queda algo. Yo pensaba que ahí podríamos leer el disquete ese que tenemos, pero es que no se puede.
No se puede leer el disquete. Te falta un dispositivo específico para leer. Muy bien. Pues más actual que este ordenador, no sé qué vamos a encontrar. Es que no hay nada, ¿no? Aquí ya. Que lo hemos hecho todo ya. Hemos cogido la llave del péndulo ese. Lo único que nos queda es la otra sala que hay aquí. Sí. La otra sala que hay con eso de los libros, pero tampoco parece que reaccionen mucho los libros. Nada, encontramos algo aquí que nos ayude en algo. Pero que va, que va. Vale, y es que en la otra sala es eso, nos queda esto del libro, de los libros estos de aquí, que prueba ya con los cuadros, el orden este de los cuadros y todo, y no... Tampoco parece hacer nada. Vamos a hacerlo otra vez, pero... Vamos a hacer 1, 3, 4, 2. Vamos a hacer ese orden ahora, a ver, pero... A ver, 1, 3, 4, 2. No se escucha nada. Cuando tiras este se escucha un sonido diferente, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa con ese sonido diferente? Es que no parece que pase nada, ¿eh? Si es que tiene que pasar algo aquí. Y si es que lo hemos hecho bien. O no sé si es que al tirar solo el 5 ya suena así. Curioso, ¿eh?
Va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, pues no lo veo muy claro, la verdad. Pues no tengo nada claro de lo que hay que hacer. I hope we're wrong. We've got to hurry up and get out of here. I hope we're not forgetting anything. We're in deep shit. Estamos con la mierda hasta el cuello, dice. A ver. I have to cover our tracks as much as possible. Understand? Fucking donor. Just wait till I see her again. Pues muy bien, ahí.
de varios ordenadores y no puedo utilizar puedo leer los disquetes en ninguno. Bueno, el disquetes. Tampoco es lo que me vaya a solucionar, seguramente, pero en algún lado tendré que poder leerlo. Shit. I must have given her the wrong substance. Vale, ¿y qué? Y no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Correcto. Pues muy bien, oye. No sé. Que va, que va. Me voy a tomar una pausa momentánea. Que voy a ir a coger algo para beber y a ver si me aclaro un poco la cabeza y a ver qué puedo hacer. Porque estoy un poco bloqueado ahora mismo, la verdad. Así que voy a ir a coger... Sí, quiero bajar. Voy a ir a coger algo de bebida. Pongo pausa en la transmisión y vuelvo en 2 minutos, a ver, más o menos. Y sigo probando, sigo buscando, porque no acabo de verle yo el que ha estado bien tampoco. La presión está muy bien, me parece estupendo. Pero es que no sé, no acabo de averiguar el que hay que hacer, lo que puedo hacer. Bueno, pues eso lo he dicho. Pauso un momentillo la transmisión. Aprovecharé para ir a buscar algo para beber y ya ven. Así que hasta ahora y gracias por seguir ahí.
Bueno, hola de nuevo. Gracias y perdonad, es que he aprovechado para buscar algo para beber, que la verdad que llevo ya aquí 3 horas y algo y me apetecía beber algo, la verdad. Así que gracias por esperar, los que seguís ahí, y perdonad la pequeña demora. Así que seguimos aquí con nuestro dolor de cabeza particular, en el cual, bueno, pues claro, dice, sí, claro, muchas gracias. Sí, la verdad que es que necesitaba ir a buscar algo para beber, que quieras o no, de 3 horas aquí así ya. De esto pues apetece echar un trago o algo, la verdad. Así que gracias y disculpad la pequeña demora. Y bueno, voy a ver si consigo avanzar, porque vaya, es que yo creo que la salida tiene que estar en. Bueno, la salida. El continuar con lo que podamos hacer tiene que estar con los libros aquellos, pero no acabo de dar con la combinación correcta, porque es lo único que creo que me quedaría por hacer. Los libros estos de aquí. ¿Qué ves? Estáis numerados con números romanos. A ver si se quitan inspeccionar y se ve. Está ahí con números romanos y yo intento seguir el orden de lo que hay aquí. De estos cuadros de aquí. Pero claro, he hecho de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y no acaba de funcionar del todo, pero esto tiene que funcionar de alguna manera. Que lo puedo repetir otra vez, pero si no ha funcionado ya, no. Al menos el orden que he hecho, claro, he hecho del 2, 4, 3 y 1 he hecho. Ese orden. Pero claro, no quiere decir que sea ese orden. Pero lo probamos, pero no va a pasar nada. Tenemos 2, 4, 3 y 1. Y no pasa nada. Pues de otra manera sería 1, 3, 4 y 2, entiendo yo. 1, 3, 4 y 2. 1, 3, 4 y 2. Pues tampoco pasa nada. Así que no sé, la verdad. Y claro, si hay algún otro número, alguna otra pista por aquí, pues no la he sabido ver de momento. Pero yo creo que tiene que ser algo de esto, la verdad. Creo yo. A ver si hacemos. Pues sí, es que el 5 no está. Si hacemos 5, 2, 4, 3 y 1, a ver. Probamos eso, a ver. 5, 2. Uy, me he equivocado. Muy bien. A ver. 5, 2, 4, 3 y 1. Va a ser que tampoco, ¿no? Va a ser que no, ¿eh? Uy. Tío, pues mira. Poco al voleo ha sido esto, ¿eh? Así ya sabía yo que con los libros estos tenía que pasar algo. Aquí que tenemos aquí. Pero he hecho solo 3 libros, he hecho 5. No sé qué combinación he hecho bien, pero he hecho solo 3 libros que no. Que diría que no tenían nada que ver con. Bueno, al menos con la cantidad de cuadros que hay. Bueno, es igual.
Ya ha pasado para adelante. Una segunda capa de seguridad. Hay que mover patitos. Buah, ya que hay que hacer, tío. Mover patitos. ¿Y dónde sacas el orden de los patitos? De aquí. ¿Que el patito es en algún lado para ver o qué? No, en ningún lado hay orden de patitos, ¿no? En ningún lado. Estos son mariposas en principio. Y aquí en esta sala. Bueno, eso es un cisne, diría yo, más que un patito, ¿no? Que habrá que hacerlo a voleo también, eso. Te puede dar algo ahí para averiguar la posición de... Porque son 4, me parece. ¿No? Son 4, ¿no? Sí. Buah, menuda locura este. ¿Dónde sacas lo de los patitos? ¿Dónde lo sacas, tío? ¿Que tendrán algo que ver con los cuadros, las patitas? Va a ser casi no es. Ya tiene guasa esto, ¿eh? Tiene guasa lo de los patitos. Corre, corre, corre. A ver. Pues acabas loco, aquí con esto.
Ujú. A ver, uno para allá, ¿no? El 2. El 3 que el brazo para abajo. A ver, el 3. Porque se lo pueden mover estos dos. ¿Están bien el 1 y el 3 o qué? Se pueden mover todos. A ver, muchacho. Eso, el 3 para abajo lo quería poner. 3 para abajo. ¿Y el 4 qué es? ¿Para dónde es el 4? ¿Para dónde van esos brazos? ¿Para allá? ¿Qué tienes que hacer? A ver. Así, ¿no? Y el 2 es... ¿Para dónde está el 2? Sí, tampoco. Ah, amigo, ¿ves? Hostia, tío. Vaya tela. Vaya tela, tío. Hasta que la salida. Pues supongo que es lo que queda, porque ya del otro no se puede hacer nada, ¿no? De todo lo otro que... Tela, para abandonar la sala. Pues nada, oye, es lo que hay. Ni osito ni hostias para la niña. Whoa. What the...
A lab. Bueno, al menos de momento. Shit. It's the SI. We've got to get the fuck out of here. Pues sí, ¿no? Eso parece, ¿no? A ver. No puedo abrir. Tenemos aquí esto. This goes back a ways. I've got a feeling of déjà vu. Navegas con los patitos, los libros y todo en general. Dolor de cabeza. A ver, coger... ¿Qué hemos cogido? Una llave magnética. ¿Qué va a ser la de la sala que no ha podido abrir arriba o qué? Esto ya no se puede abrir, parece. No hay nada por aquí ya, ¿no? Tampoco... Aquí tampoco nada, creo yo. Examinar esto. Richard is no longer in the test tube phase, it would seem. No, no tiene pinta de tubo de ensayo esto, ¿no? This hallway. Hey, amigo. No lo lleva muy bien este, me parece. No se puede poner ningún código por eso. Que no puedo mirar. A ver. Sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien. La verdad que eso de los... Uy, de esto muy pequeño aquí. O está de rodillas o algo, no, no se ve estar ahí de rodillas, supongo. La verdad que entre los libros y los patitos luego me han dejado, vaya, abrir celda. What the...
Wait! What the? Parece que no se puede interactuar con nada. A ver si puedo salir por la puerta. Yo que no sé dónde habrá ido la muchachilla, por eso. Anda, está ahí. Ven aquí, ven. ¿Dónde vas? A ver. Halsey! No, it can't be true. She's not real. It's all in my head. If she wasn't real, that man wouldn't have seen her. No, not you. You don't exist either. If they hadn't seen her, they wouldn't have shot at her. You disappeared! I was doing better! Leisha, look at me. You're fine. But you have to find what you lost. No! I won't listen to you. I didn't lose anything. Huh. Richard has scrambled your brain so much that you don't even remember. What are you talking about? Who you really are, of course. I know. Bueno, confrontación que veremos a ver qué. If that's true, then tell me. Un error permitido solo, ¿eh? Cada vez es más complicado. A ver. Con esta es la misma opción de éxito, gastes lo que gastes. Con esto también. El mayor éxito es este. Y da igual lo que gastes, así que... Así mismo. Vaya tú. Si es que... no vas a ganar uno en la vida, ¿eh? Help me, please. All I want is to get my daughter back. But your daughter died ages ago. You'll never get her back. Ugh! You're confusing me. I don't understand a word of what you're saying. There's no point in trying to force my hand. I'm you. It's useless. You're like a jigsaw puzzle that's been broken into 1,000 scattered pieces. If you don't take the time to piece yourself back together, the rest is pointless. But I don't have time! You don't have a choice. Take the time you need. Please. Give yourself a chance. You're worth it. Even if I wanted to, I wouldn't know where to start. I can help you. Let's start from the beginning. Try to remember. What's your name? No veas, menuda colección de nombres tengo aquí para... You're wasting my time! What do you think my name is, huh? Leisha, of course. That's where you're wrong. Leisha's the name that Richard put on your psychiatric file. What? It's just another one of his twisted games. Then you've really forgotten.
That's enough. Stop. I get the feeling that... No. You're not able to remember. I told you that I don't have time for this. Richard erased your memories. Everything that's happened to you and your daughter is his fault. Has always been his fault. Find her. You'll see. I have to save Halsey. Let me go. It's happening again. I have to change my appearance to go any further. Sí, sí, está la cosa difícil, ¿eh? Con las confrontaciones estas no doy pie con bola, la verdad. Se ha vuelto a cerrar la sala esta. Entiendo que tendré que ir de forma invisible. Entiendo yo. Me voy a aparcar esta... Shit, damn it! What the hell was that? Halsey. Stay calm. You have no choice. Shit, no. Fuck your protocol. Fuck those fucking monsters too. Damn it. You just ain't all I asked. Himself up to protect us. Yeah, but calm the fuck down. You would have done it too. Any one of us would. Cassie. Shit. Voy a copiar el uniforme y... Que no sé ahora si la primera sala esta es un sitio seguro. Habrá que darse cuenta ahora que va a ser que no. No puedo quitarme la invisibilidad, ¿eh? Aquí. Vale. Bueno, la sala donde estaba la pieza esa sí que... Sí que era una sala segura. La pieza esa que no podía coger antes, lo de la tubería, vaya. Esto ya lo había mirado. It's Richard. Halsey. Where are they taking her? What the fuck is that? Steam. The pressure must That's have gone up steam because of leak. the explosion. Maybe that could help. Fucking hot! Be careful without your helmet on. I can't see a damn thing with all this fog. It's all right. It's stopped now. No puedo quitarme la invisibilidad. Supongo que hasta que no me disfrace de guardia de esos. Aquí en teoría. O sea que me puedo quitar la... ¿Que podría coger ahora esta pieza o qué? Ahora sí, ¿no? Vale, que es para esta fase de la partida. Es que... I can't be seeing this form here. Vale, pues ahora soy un bicharraco de estos.
Supongo que ahora puedo ir así tal cual, entiendo yo. Sí, he hablado, chicos. Bueno, en teoría aquí tampoco no creo que tenga que hacer mucho por aquí. I need to go to the loading dock. We have to assess whether the structure will hold after the explosion. Oh well. All right, but we still have a process to follow. I need to record you leaving the area. Not just yet. I don't think I'm done here. Do as you like. I'll have to get by, even without this implant. I have to scan your implant if you leave the zone. Vale, antes supongo que podremos poner... Ah, mira, ahora está abierto, ¿ves? Y el de este no está aquí. Una sala entretenida de interrogatorios. Vamos a ver qué hay aquí. Pero con esto no se puede hablar, ¿no? Reduced to this. You'll pay. You'll pay for what you did to us. As long as I exist, you'll remain powerless, reduced to this. Staring at the ceiling of this basement. La Hilda, ¿eh? La que lo interroga o lo maltrata, vaya, o lo que fuera. Muy bien, muy bien. Esa ahora sí que se puede poner muy bien, oye. Vamos a darle una vueltecita. Por lo que pueda ser. It's starting again. Watch out. Not enough yet. It's starting again. Watch out. Not enough yet. No basta. Ah, vale, aquí había otros mandos aquí, ¿no? Aquí. Caray, qué vuelta más bestia ha dado ahí. Ahí empieza a estar en su punto, parece. A ver, aquí ya no. Esto podría ser una opción, creo yo.
Vamos a probar así, a ver. It's starting again. Watch out. Not enough yet. No, no basta. That's everything they found here. That won't be of much use to them. Ahí están, ahí, por eso. Y con esto tampoco bastaría. It's starting again. Watch out. It's starting again. Watch out. It's starting again. Watch out. Not enough yet. Pues va a ser que no, ¿eh? Y aquí que se puede dar más vueltas, aquí no. Aquí ya no se le puede dar más vueltas. Dale vueltecitas a la rueda. Así hay de 2 al máximo, tú. Si así no revienta ya, no sé.
Starting again. Watch out. Not enough yet. Pues nada, vaya. Do you want to leave this time? Bueno, hasta que hemos llegado. Yeah. Here. A lo mejor es verdad, hasta que hemos llegado. A ver, porque el capítulo este ha sido un fracaso, como sale ahí, en toda regla. Te ha capturado el SAD, no has ayudado a la recipiente encarcelada, no has descubierto el secreto del este. Tela. Está complicado el capítulo este, joder. Está complicado el capítulo este. Muy bien. Pues el Salón Rojo ha sido difícil, vaya. He conseguido, bueno, si lo dice el juego será porque sí, pero yo lo veo de otra manera en todo caso. Pues bueno, gente, yo creo que la sesión de hoy se va a acabar aquí. Así que, bueno, ha ido como ha ido. He tenido que pensar un poquillo, estrujarme un poco la cabeza porque entre el de esto de los libros y los patitos luego me han dejado la cabeza un poco loca, la verdad. Pero bueno, está entretenido el juego y bueno, ya está bien. Un juego que también te haga pensar un poco también se agradece. Pues lo dicho, espero poder retomarlo más a menudo y próximamente, no tardar mucho como esta última vez. Y bueno, seguir avanzando de una forma más o menos correcta por el juego y seguir descubriendo un poco este juego a ver qué nos puede ofrecer. Lo dicho, muchas gracias a todos por haber estado ahí un rato, los que habéis entrado, los que habéis ido entrando y saliendo y alguno que se ha quedado ahí un buen ratillo. Muchas gracias, se agradece la verdad. Y nada, si podéis y os acordáis, pues un like al vídeo y una suscripción siempre les agradece. Así que lo dicho, gente, nos vemos próximamente y recordad que también tenemos un canal en Twitch que está en la descripción de este canal de YouTube, está la dirección para poder ir a Twitch y que allí también solemos hacer directos un par o tres de veces a la semana. Así que muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos próximamente. Un saludo.